La historia arranca con nuestro protagonista, el viejito de 34 años, Gen Kinokura, emprendiendo un largo viaje en tren y luego en autobús para dirigirse a las montañas, a donde él suele ir muy seguido a realizar su pasatiempo favorito, que es acampar al aire libre, sin la compañía de nadie. El asunto es que nuestro vejete es un tipo solitario que prefiere estar a solas, disfrutando del contacto con la naturaleza, sin que nadie lo fastidie. Así que, después de visitar la oficina de registros de un parque natural, el hombre termina armando su tienda de campaña al lado de un pequeño arroyo. Como paso siguiente, el hombre comienza a buscar las ramas que estén más cerca y se quiebran con facilidad para poder crear una fogata, hasta que él termina reuniendo la cantidad suficiente sin olvidarse de recolectar algunas pequeñas hierbas que lo ayudarán a encender el fuego. Pero después de colocar las ramas con suficiente espacio en el medio, así puede circular el aire, el vejete termina haciendo un poquito de trampa cuando se dispone a utilizar un encendedor, además de apoyar una cuerda sobre los leños como el combustible que le permite encender la fogata con mucho éxito. Entonces, el tipo solitario se termina recostando sobre su asiento, mientras se encarga de alimentar el fuego de a poco, colocando más madera, hasta que se termina haciendo de noche, con el viejito disfrutando del contacto de la naturaleza, totalmente alejado de la sociedad que lo tiene tan cansado. Luego de observar el cielo nocturno por un rato, en un momento a nuestro protagonista le entran ganitas de hacerlo primero, por haberse bebido demasiadas cervezas. Así que después de salir de un baño, el tipo regresa a la fogata, mostrándose contento de que no haya nadie en el sitio que pueda molestarlo. Sin embargo, para su gran sorpresa, Gen de repente se termina topando con una chica pelirroja en paños menores, reluciendo sus pompis redonditas frente a su vista. Pero por culpa de la inesperada sorpresa, el viejito se terminó cayendo sin querer encima de ella, ganándose que la señorita lo castigue con un cachetazo. Una vez que todo vuelve a la calma, la chica le explica al tipo solitario que ella se extravió en el bosque hasta empapar sus pantalones en un río, además de pedirle perdón por haberlo abofeteado. Pero al hombre solo parece molestarle que ella se acercó a su fogata sin recibir su permiso. Aunque la pelirroja trata de ser amable cuando se presenta como Shizuku Kusano, nuestro vejete de repente la calla para echarla del sitio como a una perra sarnosa antes de que siga arruinando su tranquilidad. Pero ella aprovecha a pedirle su ayuda porque no tiene en dónde dormir. Al ver que el viejito se está haciendo el difícil, la campamentera novata le remarca que sería muy peligroso que una señorita ande sola en un bosque a esa hora de la noche, sin percatarse de que esa actitud de quejosa es precisamente la clase de personalidad que más detesta el hombre. Al no tener más opción, el tipo solitario le pide que espere en ese sitio, mientras él se dirige a la oficina de recepción, hasta descubrir con amargura que ya no hay nadie allí adentro. Pero al regresar a su fogata, él enseguida se lleva una sorpresa, cuando ve que la pelirroja está usando su fogata para cocinar. A pesar de que a nuestro protagonista no le agrada la idea de contar con su compañía, él parece cambiar de opinión cuando descubre que la chica está preparando un apetitoso pollo a la cerveza, mientras ella le termina sirviendo una tentadora porción de la pata del pollo. Sin embargo, el odioso de Gen vuelve a hacerse el difícil cuando rechaza la idea de probar su comida, aclarándole que la prefiere lejos de su vista, hasta que ella lo calla, colocándole la pata de pollito en la boca. Así, el viejo descubre que la comida tiene un sabor exquisito, digno de un banquete divino. Pero cuando el tipo solitario vuelve a comportarse como un odioso, la pelirroja enseguida se enfada con él, para luego pedirle perdón por incomodarlo con su presencia, además de aclararle que su única intención es la de poder acampar al aire libre, al menos por esa noche. Una vez que nuestro vejete acepta a regañadientes contar con su compañía, la chica empieza a aburrirse porque le está muy callado, así que ella decide romper el hielo preguntando si disfruta acampar a solas, remarcando que vio algunos videos en YouTube donde se ve que es muy divertido hacerlo con amigos. Mientras el viejito sigue callado sin decir nada, Shizuku sigue narrando sus escasas experiencias acampando al aire libre, que la llevaron a tomar la decisión de hacerlo sola por primera vez, haciendo que el hombre recuerde sus años de juventud, cuando también era un novato. De todos modos, el tipo solitario se levanta de su asiento para regañar a la pelirroja por arriesgarse a acampar a solas con toda su falta de experiencia y conocimientos, ya que lo más importante de todo es que al menos debería saber cómo cuidarse sola, sin depender de los demás. Así que, antes de volver a pedirle que se marche, nuestro protagonista aprovecha a contarle que a él le gusta estar a solas para poder disfrutar de la naturaleza, sin rendirle cuentas ni explicaciones a
nota nadie, lo cual tiene como premio poder disfrutar de una buena vista del cielo nocturno cubierto de estrellas. Frente a ese espectáculo, la campamentera novata empieza a dar vueltas como una niña, mientras lo regaña por haberle ocultado ese secreto. Pero cuando ella le guiña un ojo para pedirle que no sea tan odioso, el viejo enseguida le avisa que pueden verse sus prendas íntimas, porque su falda acaba de caerse. Al poco tiempo, la chica se dedica a mirar fijamente al tipo solitario, a pesar de que él no tiene la culpa de sus actos de exhibicionismo involuntario, hasta que ella por fin logra que el hombre decida revelarle que se llama Ken. Ahora que conoce su nombre, la pelirroja le pide a nuestro vejete que por favor acepte convertirse en su maestro. Así, ella aprende todo lo necesario a la hora de acampar al aire libre, aclarando que en este caso ambos estarían acampando a solas de a dos, a pesar de que suena muy contradictorio. Entonces se nos explica la importancia de armar una buena tienda de campaña que nos proteja de los insectos, del viento o de la lluvia, tal como Chizuko está aprovechando al dormir en el interior de la tienda del viejito, mientras él debe aguantar el clima frío del exterior, porque su fogata acaba de apagarse por culpa del viento que sopla en el bosque. El tipo solitario comienza a arrepentirse por haber dejado que la campamentera novata se quede con su tienda de campaña, recordando el momento en que estaban discutiendo, mientras ella amenazaba con denunciarlo por verla en ropa interior. A pesar de que nuestro protagonista le recordaba que no contaba con un sitio en donde dormir, la chica le aseguró que ella podría quedarse despierta durante toda la noche. Pero frente a esa idea tan arriesgada, el caballeroso hombre no tuvo más opción que ofrecerle su tienda de campaña. Al momento del amanecer, la pelirroja sale de la tienda para encontrar a Ken hecho un capullo dentro de su bolsa de dormir, mientras se percata de que no estuvo bien que él durmiera al aire libre, por lo que ella trata de reparar su error cubriéndolo con una mantita. Al poco tiempo, el tipo solitario se despierta tras sentir el aroma del desayuno preparado por la chica cocinera, lo cual lo lleva a recordar un momento de su infancia, acampando con su viejo, hasta que el viejito se sobresalta cuando descubre que ella lo está escuchando hablar dormido. Una vez que nuestro vejete regresa a su asiento, la pelirroja le termina sirviendo a su maestro un apetitoso risotto de albahaca y almejas, con ingredientes comprados en el supermercado. Pero el hombre enseguida se queja porque ella le está sirviendo el desayuno en su taza. Así que, después de esperar que la comida se enfríe un poquito, el viejito termina comprobando que sabe muy deliciosa, mientras Chizuko nota que le está gustando su receta, a pesar de que él trata de decirle que el sabor no es la gran cosa. Entonces, la chica cocinera admite que ella cometió un error al equiparse con objetos de cocina en vez de darle importancia a los objetos para acampar. Pero cuando el tipo solitario le comenta que no tiene nada de malo tener algo que la apasiona, con eso solo termina provocando que ella empiece a hablar sin parar como loca. Cansado de tanto bla bla, en un momento, nuestro protagonista se aleja a prepararse una taza de café, mientras la campamentera novata le pide que también le sirva una. Así ella puede comprobar que un rico cafecito se disfruta mucho más al aire fresco de la naturaleza. Enseguida, la pelirroja cierra los ojos para endulzar sus oídos con el sonido de las orquestas de la naturaleza, percatándose de que eso mismo es lo que su maestro debe disfrutar cada vez que acampa a solas, sin sospechar que Ken en realidad está sonriendo, porque ella al fin está callada. Finalmente, los dos campamenteros visitan la oficina de registros, en donde la chica pide perdón por haberse extraviado, pero cuando llega el momento de tomar el bus de regreso a la ciudad, ambos comienzan a discutir, porque ella desea compartir el viaje a diferencia del viejito, que prefiere hacerlo a solas. Aunque Chizuko le pregunta ¿por qué es tan antisocial? Nuestro viejete prefiere guardarse la respuesta, pero la chica igual logra convencerlo de que acepte reunirse de nuevo con ella en el mismo sitio, dando inicio a sus acampadas a solas para dos personas. Un tiempo después, en una cafetería Starbucks, Chizuko se reúne con sus amigas para contarles su plan de aprender a acampar con los consejos de nuestro vejete, causando que ellas le adviertan que tenga mucho cuidado con la idea de permanecer a solas en el medio del bosque junto a un desconocido. Al ver que la pelirroja parece confiar en ese hombre, sus amigas le preguntan si siente algo por él, a lo que ella comenta que ese viejo cascarrabias solo la saca de quicio con su actitud antisocial.
pero al momento de volver a acampar junto a su maestro, la campamentera novata empieza a preguntarse si sus amigas podrían tener razón. Después de notar que su acompañante indeseada parece estar muy distraída, Gen se voltea a preguntarle qué le sucede, pero la chica prefiere mantener en secreto la última charla con sus amigas, mientras él le pide que se fije en dónde camina, así no vuelve a tropezarse. Así que luego de cruzar un río saltando a través de las piedras, como en un videojuego de plataformas, el tipo solitario empieza a quejarse en voz baja por el hecho de tener que lidiar con la campamentera novata de nuevo, la cual justo se cruza delante suyo para recordarle que todavía debe enseñarle unas cuantas cosas. Pero justo cuando el viejito está tratando de poner a prueba su paciencia, de repente él debe soportar que la pelirroja le dedique varios insultos infantiles por ser un antisocial, hasta que todo vuelve a la calma para que ella empiece a arrepentirse de haberse comportado de esa manera con su maestro. Como Shizuku pregunta si se puede hacer algo divertido en ese parque natural, el tipo solitario le responde que se pueden realizar varias actividades en el río, como pescar o navegar sobre un bote, pero él igual le aclara que prefiere perderse esas actividades, así no se ve obligado a cargar varias cosas en su mochila. Entonces, la campamentera novata aprovecha a preguntarle por qué nunca se dirige a acampar en auto, así podría cargar más cosas, a lo que nuestro vejete le comenta que él disfruta del hecho de moverse por su propia cuenta, equipado solamente con los objetos esenciales. El asunto es que por alguna extraña razón, al rarito de Gen le resulta muy divertido la adrenalina de tener que decidir cuáles objetos llevar con él y cuáles no, ya que el simple hecho de guardar todos los objetos elegidos en la mochila es algo que lo ayuda a sentirse libre. Finalmente, los dos campamenteros terminan llegando a la zona del parque donde se encuentran muchas personas acampando al lado del río. Pero antes de que la chica siga gritando como loca, el viejito le pide que primero visiten la oficina de registros, en donde ella descubre que los que tienen auto deben pagar más dinero. De inmediato, la pelirroja menciona que necesita alquilar una tienda de campaña porque otra vez no se trajo ninguna, mientras el empleado de la oficina le recomienda que la próxima vez las pida con anticipación en caso de que ocurra el inesperado problema de que se queden sin stock. Al ver que su maestro se está alejando hacia lo profundo del bosque, Shizuku sale a preguntarle si no prefiere acampar al lado del río, a lo que el antisocial le recuerda que él siempre trata de evitar a las personas, misma razón por la que ambos se terminan asentando en una zona muy alejada. Pero cuando la campamentera novata le pide que por favor la ayude a levantar su tienda de campaña, el viejito le recuerda que ambos están acampando a solas y que cada uno debería arreglárselas por su cuenta, por lo que él se dispone a refrescarse bebiendo una latita de cerveza bien fría. En lugar de actuar como una persona madura, la pelirroja empieza a arrojarle pasto al amargado que no quiere darle una manito levantando su campamento. Así que mientras Ken continúa disfrutando de sus cervecitas, la pobre chica se encuentra sufriendo porque todavía no sabe armar una tienda. El asunto es que armar una tienda de campaña siempre es muy difícil para los novatos, tal como le ocurre a los padres que llevan a su familia a acampar por primera vez. Pero por si fuera poco, la chica confiesa a su maestro que ella nunca vio cómo se arman las tiendas cada vez que acampaba en grupo. Entonces el tipo solitario primero le explica que no hace falta clavar las estacas tan rápido, además de recomendarle que primero decida bien si ese es el sitio donde quiere colocarla, porque debe tener bien en cuenta los lugares que no tengan mucho viento y humedad. Sumado a eso, nuestro vejete le indica que al menos se encargue de despejar el césped de piedritas que podrían molestarla, hasta que finalmente él le aconseja que tenga en cuenta un buen lugar para disfrutar de una gran vista de la naturaleza. A pesar de todos los buenos consejos, Shizuku le pide a su maestro que por favor la siga ayudando, pero el viejito le remarca que debería aprender a valerse por ella misma, porque están acampando a solas, además de recordarle que si tiene alguna duda puede consultarlo con el chat GPT. Viendo que la campamentera novata sigue mostrándose con dudas, el tipo solitario le comenta que lo más valioso de acampar a solas es que puede improvisar y equivocarse todas las veces que quiera sin que nadie la juzgue y critique, contando con la única compañía de la naturaleza que la rodea. Gracias a esos consejos, la pelirroja se motiva a dejar de llorar para armar la tienda por su propia cuenta, mientras Gen le advierte que se apresure a hacerlo antes de que oscurezca, hasta que por fin la chica logra cumplir con su tarea cuando ya es totalmente de noche. Aunque nuestro vejete le comenta que no está mal, la campamentera novata celebra después de recibir
recibir esas palabras como un elogio, para luego tomarle varias fotos a su obra. Pero como ahora no sobra tiempo de preparar comida, la cocinera termina sirviendo una simple picada de hongos y salchichas. Sin dudarlo ni un segundo, la pelirroja le termina ofreciendo un poco a su maestro, como una forma de agradecerle su valiosa ayuda, sumado al hecho de que compartir la comida con otras personas siempre hace que todo tenga un sabor más delicioso. Así que, después de disfrutar de la deliciosa comida, acompañada de unas cervecitas bien frescas, el viejito empieza a admitir en voz baja que ella al menos cocina muy bien, justo cuando Shizuku lo está mirando fijamente, ya que él por fin está dejando de tener esa expresión tan seria gracias a su comida. Por esa razón, la campamentera novata termina invitando a nuestro vejete a seguir disfrutando de unas cuantas cervezas, mientras el hombre se percata de que la pelirroja es mucho más alcohólica que él, además de que ella suele hablar con su acento regional cuando empieza a emborracharse. Por su lado, la chica cocinera empieza a preguntarse a sí misma qué clase de sentimientos tendrá por su maestro, con quien ella disfruta de estar acompañada, a pesar de que es un viejo cascarrabias, sumado al hecho de que últimamente le está faltando un poco de compañía masculina. Pero cuando la chica le pregunta si aceptaría volver a repetir la experiencia de acampar a solas de a 2 personas, Ken enseguida termina rechazando la invitación, argumentando que su presencia lo incomoda un poco debido a su naturaleza solitaria. A pesar de que la campamentera novata comenta en bromita que todavía están respetando eso de acampar a solas, nuestro vejete le señala que hasta ahora han hecho todo juntos desde que llegaron al parque, por lo que él le asegura que esta será la última vez que se vean las caras. De manera desesperada, la pelirroja le promete que la próxima vez tratará de ser menos fastidiosa, pero el viejito le recuerda que a él le molesta el simple hecho de estar cerca de otras personas, mientras termina tomando su tienda de campaña con el fin de moverse a otro sitio. Así que, después de felicitarla por ser una buena cocinera, el tipo solitario se termina alejando unos cuantos metros hacia otro lugar del bosque, al mismo tiempo que Shizuku se queda mascando bronca por sentirse rechazada, sumado al hecho de que ella no pudo decirle cuánto se está divirtiendo con su compañía. Por esa razón, la campamentera novata y su maestro terminan pasando la noche a solas, a varios metros de distancia, hasta que al día siguiente el viejito se termina despertando con una fuerte resaca por todas las cervezas consumidas, para luego notar que la tienda de la chica no se encuentra en ningún lado. Enseguida la pelirroja aparece a su lado, aclarando que ya se encargó de desarmar su tienda bien temprano, además de invitarlo a desayunar unos panqueques que el tipo disfruta con mucho placer, hasta que ella termina levantando un puño con el fin de anunciar algunas reglas para acampar a solas de a 2. Después de finalizar con la enumeración de las reglas, la chica admite que ahora tiene en claro la importancia de respetar su espacio personal a la hora de acampar, pero ella igualmente aclara que preferiría tenerlo cerca en caso de necesitar algún que otro consejo. Sumado a eso, la campamentera novata también desearía tener a otra boca para alimentar, ya que ella disfruta mucho más el hecho de cocinar si tiene la oportunidad de compartir la comida. Así que, después de decirle que es un viejo cascarrabias que no sabe afeitarse bien, Shizuku vuelve a pedirle que acampen a solas juntos. Sin que Gen ofrezca ninguna respuesta, la pelirroja aprovecha a dejarle en claro que ella nunca se aburre con su compañía, hasta que la chica se termina marchando de regreso a la oficina de registros, dejando al viejito solo para que siga disfrutando de su desayuno. Mientras disfruta de otra noche acompañado a solas, quien aprovecha a cocinarse un jugoso pedazo de carne por medio de una pequeña parrilla improvisada, para descubrir que su idea culinaria no solamente resulta muy deliciosa, sino que también combina a la perfección con una buena cervecita. Sin embargo, el tipo solitario igualmente no puede dejar de pensar en todos los deliciosos platillos que últimamente estuvo probando gracias a cierta campamentera novata, lo cual parece que lo lleva a plantearse seriamente la idea de volver a reunirse con ella. Al poco tiempo, nuestro vejete toma un palo de madera de punta astillada, que él aprendió a hacer de pequeño cuando salía a acampar junto a su padre, pero a pesar de que el Gen chiquito se quejaba de que eso era muy aburrido, el hombre le aseguró que algún día le agradecerá todo lo que le enseñó para acampar a solas. Sumado a eso, su padre también le comentó que no estaría mal si algún día sale a acampar con otra persona para transmitirle todos sus conocimientos de supervivencia al aire libre, hasta que el prota regresa a la realidad, admitiendo que últimamente ya no es el mismo desde que conoció a cierta pelirroja. Por esa razón, cuando Shizuku se encuentra acompañando a sus amigas Mizuki y Saya durante un paseo de compras, ella de repente se alegra después de leer un mensaje de su maestro, pidiéndole que
lo acompaña a comprarse un nuevo equipamiento para acampar. Entonces, la campamentera novata les termina contando a sus amigas en un bar que por fin va a volver a verse con el viejito que conoció acampando. Pero a pesar de que ella comenta que solo espera comprarse su propia tienda de campaña, Mizuki y Saya empiezan a sospechar que la pelirroja tiene otras intenciones. Una vez llegado el día de hacer las compras, Gen entra a una enorme tienda de equipamiento para acampar, en donde él encuentra una especie de aparato que sirve para moler café, ignorando que solo se trata de una innecesaria trampa comercial que solo podría incrementar el peso de su equipaje. En un momento, la campamentera novata se termina acercando tímidamente, provocando que el tipo solitario ponga cara de desagrado al verla, mientras Mizuki y Saya los espían de lejos, opinando que el viejo no estaría tan mal si se rasurara esa barba desprolija, hasta que ellas se terminan alejando antes de que el prota las vea. Al no tener más opción, nuestro vejete termina aceptando darle algunos consejos a la plagosa chica que siempre lo sigue a todos lados, como si ella fuera una cachorrita adoptada de la calle, por lo que él le termina enseñando el sector de la tienda donde se venden las tiendas de campaña. Ante la pregunta de Shizuku, el viejito le recomienda que piense en su comodidad, no solo para dormir, sino también para colocar la mochila con todos sus objetos, además de enumerarle los 5 factores más importantes a tener en cuenta, los cuales son el peso, la habitabilidad, la fuerza, la resistencia al viento y a las lluvias y el tamaño. Por otro lado, las tiendas se diferencian en 2 grandes grupos, las que no necesitan estacas frente a las que sí necesitan, sumado al hecho de que algunas tienen un doble muro protector que las hace más difíciles de cargar y otras tienen un solo muro protector que las hacen más vulnerables al agua. Pero a pesar de que todos esos factores son muy esenciales, al final Gen remarca que lo más importante de todo es que ella se sienta a gusto con el aspecto de su tienda de campaña, por más superficial que suenen sus palabras. Una vez finalizado el tutorial, el tipo solitario se termina alejando hacia otro sector de la tienda, mientras la campamentera novata parece haber encontrado la tienda de campaña perfecta, hasta que justo aparece su maestro avisándole que él ya está listo para marcharse a casa. Al ver que la chica cocinera aún no sabe qué modelo de hornalla portátil debería elegir, nuestro vejete le recomienda que tenga en cuenta el material del objeto, ya que el aluminio cocina mejor que otros metales, todo bajo la atenta mirada de las chismosas de Mizuki y Saya. Al momento de despedirse, Shizuku se sorprende cuando ve que el viejo la saluda con un "hasta pronto", dando el pie para que sus amigas entrometidas la feliciten por haber avanzado varios casilleros con ese sujeto que no es tan antisocial como ella se los había descrito, ignorando que el prota solo se vuelve charlatán cuando se trata de acampar. Un tiempo después, la campamentera novata se apresura a reunirse con su maestro en un nuevo parque natural, mostrando su cara de felicidad porque por fin vuelven a reunirse para acampar a solas de a 2, mientras él le recuerda que ambos pactaron unas cuantas reglas que deben cumplir. Ante esas palabras, la pelirroja asume que el tipo solitario debe querer que sus tiendas de campaña estén separadas por varios metros, pero al ver que el viejito prefiere tenerla a pocos pasos, ella comienza a tener algunas sospechas, porque él no parece ser el mismo sujeto antisocial de siempre. Por suerte, esta vez la novata le asegura que ella podrá armar solita su tienda de campaña, gracias a los videos tutoriales vistos en internet, por lo que ella empieza a clavar las estacas en el suelo hasta lograr un bonito resultado final, que la chica se apresura a retratar con la cámara de su teléfono. Entonces, la campamentera novata se termina introduciendo a su nueva tienda para comprobar que no podría haber elegido un lugar mejor a la hora de tener una buena vista de la naturaleza. Pero justo cuando Gen se acerca a felicitarla por su buen trabajo, a pesar de que se tardó un poquito antes de que se haga de noche, la chica cocinera le pide a su maestro que la ayude a preparar el fuego, mientras el tipo solitario le explica que no todos los parques naturales permiten crear fogatas, en especial por el potencial riesgo que presentan para la naturaleza. Pero también Shizuko descubre gracias a su maestro que existen ciertos códigos entre los campamenteros, en donde se recomienda alterar lo menos posible el entorno natural a la hora de acampar, lo cual también incluye la tarea de obtener la madera para las fogatas. Por esa razón, el tipo solitario le remarca a Shizuku que debe cuidar del sitio como si fuera algo que le pertenece a todos, hasta que él arruina el lindo clima cuando la regaña por ser una chica plagosa que nunca lo deja en paz, justo cuando su estómago comienza a gruñir con fuerza. Luego de reírse de su hambriento maestro, la chica cocinera le termina enseñando las brochetas que ella se trajo preparadas de su casa, pero antes de que ella las coloque sobre el fuego, el viejito recomienda que lo mejor sería cocinarlas a las brasas
cosas, después de esperar que la leña quede totalmente carbonizada. Entonces, Ken se dispone a carbonizar los leños de su fogata utilizando un soplador de aire para avivar el fuego, pero ignorando que todo el humo se está dirigiendo al rostro de la pobre pelirroja, por lo que ella empieza a lagrimear como si estuviera cortando cebollas. Una vez que las brochetas se encuentran preparadas, la campamentera novata le termina entregando a su maestro una primera ración rellena de vegetales que él disfruta junto a una cervecita, para luego disfrutar del segundo plato, elaborado con hongos, envueltos en tocino y rellenos de queso derretido. Después de finalizar la cena, nuestro vejete vuelve a felicitar a su aprendiz por ser muy buena cocinera, mientras ella aprovecha a exigirle que empiece a llamarla por su primer nombre en vez de tratarla de usted, como si fueran unos desconocidos. Aunque el viejito le recuerda que esto de acampar a dos no será para siempre, Shizuku igual le remarca que a ella le resulta muy agradable compartir sus primeras experiencias de campamento contando con su compañía, desde aquella noche que tuvieron una inolvidable visión de las estrellas. Pero a pesar de que la chica cocinera todavía sigue muy ocupada con su largo sermón, el tipo solitario la interrumpe para remarcarle que ya es momento de irse a dormir, además de nombrarla por su apellido, haciendo que ella se enfade con él por ser tan odioso. Así que justo cuando el viejito por fin la llama por su nombre, él enseguida vuelve a exigirle que se marche a dormir de una buena vez, hasta que al día siguiente la pelirroja se despierta bien temprano para acompañar a su maestro en el desayuno. Viendo que ella se queja por haberse despertado antes que amanezca, él le convida una taza de café, mientras le pide que tenga un poco de paciencia para que la chica pueda apreciar un bonito espectáculo de la naturaleza, cuando el bosque termina quedando totalmente iluminado por los rayos del sol. Al rato, el tipo solitario descubre que su aprendiz ya se encargó de dejar todo el sitio bien limpio, debido a que ella aprendió gracias a sus consejos que debe respetar y cuidar el entorno natural donde uno acampa. Así otras personas también pueden disfrutar de una buena vista de la naturaleza. Sumado a eso, Shizuku admite que también quiere dejar todo impecable para cuando llegue el momento de volver a acampar en ese sitio. Así que, luego de que nuestro vejete comente que opina lo mismo, ambos se terminan despidiendo con un hasta pronto cuando llegue el momento de volver a acampar a solas, pero de a dos. Durante otra salida al bar con sus amigas, Shizuku avisa que volverá a acampar a solas con el viejito, provocando que la gótica Saya se queje de ese hombre raro que se está robando la atención de su amiga, por lo que ella y la pelicorta Mizuki deciden hacerle la siguiente pregunta a la pelirroja: ¿qué es lo que hacen cuando acampan a solas? Por esa razón, durante una nueva acampada en una playa frente al mar, quien descubre que la campamentera novata no supo qué responderles a sus amigas cuando le hicieron esa pregunta, porque se trata de algo que ella nunca se había planteado hasta ahora. Entonces, el tipo solitario le pregunta qué la motiva a salir a acampar, mientras la chica responde que quiere cocinar al aire libre, disfrutando del contacto con la naturaleza y emborracharse bajo las estrellas, siendo respuestas que al viejito le suenan muy válidas, pese a que ella opina todo lo contrario. Así que cuando a nuestro vejete le agarra lo antisocial y le pide que por favor lo deje en paz, la pelirroja se ve obligada a alejarse, mientras empieza a pensar en todas las cosas que todavía le gustaría hacer acampando, incluyendo la idea de tocar algún instrumento musical o de navegar a bordo de una canoa. En un momento, Shizuku recibe de lleno una fuerte ventisca que la ayuda a poder apreciar el hermoso océano que tiene delante de su vista, por lo que ella termina rápidamente regresando con su maestro para comunicarle que esta es la primera vez que visita una playa tan tranquila. Pero enseguida la campamentera novata no puede disimular su sorpresa cuando descubre que el tipo solitario está leyendo un libro en su celular, con el que también a veces suele ver películas, a pesar de que ella tenía una imagen de él como un viejo chapado a la antigua que está en contra de la tecnología. De todos modos, la chica termina admitiendo que un bonito vistazo del mar la ayudó a darse cuenta de que no hace falta darle tantas vueltas a la pregunta de sus amigas, ya que ella ahora tiene bien en claro que solamente sale a acampar porque quiere hacerlo y nada más. Frente a esa respuesta, Ken no puede evitar soltar una risita, además de expresarle que está más de acuerdo con esas palabras, pero aclarando que la gente que no comparte el mismo gusto por ese pasatiempo nunca comprenderá una respuesta tan simple y verdadera como "lo hago porque me gusta". Cambiando rotundamente de tema, de golpe el tipo solitario le pregunta a la chica cocinera si no es momento de que comience a preparar algo, causando que la pelirroja se aleje a la zona de lavatorios para comenzar a picar una cebolla y una zanahoria con su nuevo cuchillo. Pero cuando Shizuku termina regresando al campamento con los ingredientes ya picados,
De repente, un tipo melenudo sale del baño para observarla acercarse hacia un sujeto que posee una carpa redonda color verde militar que a él le resulta bastante familiar. Por su lado, la campamentera novata le termina enseñando a su maestro su nuevo hornillo portátil que funciona con un tanque de gas, avisando que piensa utilizarlo para preparar un curry, pese a que el viejito no parece estar muy de acuerdo con esa idea. Al ver la extraña reacción de nuestro vejete, ella le pregunta si tiene algo de malo el curry, mientras el tipo solitario le comenta que un plato con un sabor tan intenso como ese no combina bien con sus cervecitas. Pero la pelirroja comienza a gritarle enfadada, con tal de dejarle en claro que está muy equivocado. Así que, después de finalizar su sermón, la chica cocinera se dispone a preparar la comida, comenzando por encender su hornillo portátil para mezclar los ingredientes sobre un sartén caliente, al mismo tiempo que Gen la observa cocinar, tratando de que no se note mucho que se está muriendo de hambre. Entonces, la pelirroja termina sirviendo un curry seco, que generalmente se come envuelto en una hoja de lechuga, pero para variar un poco las cosas, ella, esta vez, decide entregárselo a su maestro en el interior de un pimiento verde crudo. Después de dudarlo por unos segundos, el tipo solitario termina probando la comida para descubrir que el gusto picante del curry combina a la perfección con la textura crujiente del pimiento y también con un buen sorbo de cervecita, lo cual lo lleva a admitirle a Shizuku que al final tenía razón. Mientras digieren la comida, la campamentera novata pregunta por qué suele asociarse al curry a los campamentos, a lo que su maestro le explica que es una comida muy fácil de hacer en grandes cantidades, sumado a que sus componentes nutritivos ayudan a evitar sufrir de una intoxicación. A pesar de que todavía falta mucho para que el próximo plato esté listo, nuestro vejete igual le avisa a la chica que se prepare a disfrutar de un nuevo espectáculo de la naturaleza. Así, ella puede tener la inolvidable experiencia de apreciar un atardecer sobre el mar. Ante ese maravilloso paisaje, la pelirroja no puede evitar soltar unas lágrimas por estar disfrutando de ese bonito momento, gracias a los buenos consejos de su maestro, a la vez que Gen sonríe satisfecho, porque no existe mejor manera de disfrutar un campamento a solas de a dos que apreciando la naturaleza. Más tarde a la noche, la chica cocinera termina sirviendo el segundo platillo, el cual se trata de pollo con salsa picante, que resulta muy delicioso a los campamenteros, ya que su intenso sabor junto a un sorbo de cerveza es la combinación perfecta para ese clima fresco. Una vez finalizada la cena, el tipo solitario le da las gracias por la comida sin mucho entusiasmo como de costumbre, mientras ella aprovecha a preguntarle por los soportes para fogatas, justo cuando él recibe un mensaje de un viejo pana, causando que ella se sorprenda mucho de que un antisocial como él tenga amigos. Aunque nuestro vejete le explica que solo se trata de un antiguo compañero del colegio que también suele salir a acampar, Shizuku no puede evitar ponerse celosa, imaginando a su maestro acampando a solas con otra persona, hasta que él le da un alivio cuando le aclara que hasta ahora nunca compartieron campamento. Pero de repente, los dos campamenteros se terminan percatando de la inesperada presencia de un melenudo, quien solo quería darle una pequeña sorpresa a su viejo amigo, además de felicitarlo por haber conquistado a una universitaria de 20 años, hasta que nuestro vejete le pide que deje de decir estupideces. Así que luego de presentarse como Akihito Takigawa, el tipo vuelve a insistir con la misma broma para preguntarle a su amigo desde cuándo tiene novia, causando que el tipo solitario y la campamentera novata se apresuren a dejarle en claro que solamente están acampando a solas de a dos, pese a que suene contradictorio. Sin embargo, al ver lo bien que se lleva su maestro con su viejo amigo melenudo, la pelirroja no puede evitar sentirse un poquito celosa, aún sabiendo que su competidor se trata de otro hombre, hasta que en un momento Akihito la distrae de sus pensamientos, con tal de preguntarle si también cree que Gen es un antisocial. Pero antes de que el tipo se haga una idea equivocada, la chica y su maestro le dejan en claro que ella es la que está fastidiando al viejito y no al revés. Así que cuando el melenudo se termina alejando, los dos campamenteros se disponen a continuar con la charla con la que estaban antes de ser interrumpidos. Entonces, nuestro vejete explica que, además de tener en cuenta el peso y la cantidad de madera que puede llevar el soporte, también es importante saber qué clase de uso quiere darle, ya que existen tipos diferentes que pueden servir para colocar un hornillo o simplemente una fogata con leños. Sumado a eso, hay que considerar el tamaño
del soporte a la hora de obtener la madera, porque a algunos solo le entran unas ramas pequeñas, mientras que a otros se le puede colocar un enorme leño, lo cual también influye en el tamaño de la llama que se termina obteniendo. A pesar de que no es obligatorio armar una fogata cuando se sale a acampar, el tipo solitario comenta que él siempre lo hace solamente porque es algo que resulta muy divertido, causando que Shizuku lo mire con cara de sorprendida al ver que su maestro disfruta mucho hablar de fogatas. La pelirroja le pregunta a qué se debe tanto entusiasmo, mientras el viejito explica que le resulta muy emocionante descubrir qué clase de fuego va a surgir de las diferentes maderas que consigue en cada lugar que acampa, ya que nunca se generan dos fogatas iguales. Por esa razón, Ken finaliza su largo bla bla, aconsejándole a la campamentera novata que no dude en comprarse un buen soporte, logrando que ella se contagie de su entusiasmo, al mismo tiempo que Akihito los sigue observando de lejos, sin dejar de pensar en la chica. Al día siguiente, la pelirroja se encuentra lavando los dientes, justo cuando el melenudo aparece a sus espaldas para pedirle su contacto de WhatsApp, provocando que ella se aleje poniéndose a la defensiva, pero él le aclara por las dudas que no es de esos traicioneros que le robarían la novia a su amigo. A pesar de que Shizuku le dejan claro que entre ella y el viejito no ocurre nada, su expresión sonrojada parece indicar que en el fondo desearía lo contrario, mientras Akihito le pide que cuide bien de su amigo. Así que cuando el tipo solitario se acerca a saludarlos, la pelirroja y el melenudo se terminan lanzando una mirada cómplice. Resulta que hace muchos años atrás, durante sus años estudiando en la escuela preparatoria, un día el melenudo Akihito se había cruzado con un muchacho de rostro serio que le llamó mucho la atención, el cual se trataba de nada más y nada menos que la versión joven del solitario Gen. Volviendo al presente, nuestro vejete se encuentra disfrutando de un poco de comida y unas cervecitas junto a su viejo amigo del colegio en un restaurante. Así tienen ellos la oportunidad de ponerse al día sobre sus vidas como campamenteros, después de estar tantos años sin reunirse. Pero cuando Akihito le pregunta si sale a acampar seguido con Shizuku, el tipo solitario le responde muy enfadado que apenas se reúne con ella una vez al mes como máximo, además de aclarar que solo una vez se encontraron de casualidad en una tienda, sin sospechar que ella lo estaba stalkeando. Sin embargo, antes de que su viejo amigo siga adelante con ese incómodo interrogatorio, Gen se encarga de dejarle en claro que no hay nada raro entre él y la campamentera novata, pese a que el melenudo sabe perfectamente que ella siente algunas cosas por el viejito, aunque Akihito afirma que casi 14 años de diferencia no son nada para las chicas a las que les gustan mayores, de esos que llaman señores. Nuestro vejete le recuerda que a nadie le cae bien un sujeto tan antisocial y gruñón como él, que encima está muy orgulloso de serlo. De todos modos, el melenudo le remarca que a él igualmente le cae muy bien, pese a todos esos defectos que lo hacen odioso, además de asumir que a Shizuku también le debe ocurrir lo mismo, ya que, de lo contrario, ella no aceptaría salir a acampar con el viejito al que considera su maestro. Pero a pesar de que el tipo solitario afirma que a él le da lo mismo lo que haga la pelirroja, Akihito logra desenmascararlo cuando comenta en broma que él tiene planeado salir de campamento con ella, provocando que el prota primero se ponga un poquito celoso y luego decida marcharse muy ofendido. Después de pagar su parte de la cuenta, nuestro vejete se termina alejando para poder descansar lo suficiente antes de salir a acampar de nuevo, a la vez que el melenudo recibe un mensaje de texto de una persona que quiere reunirse con él durante el fin de semana. Al día siguiente, Ken se encuentra viajando a bordo de un autobús para llegar a un parque natural alrededor de un hermoso lago. Así que, luego de visitar la oficina de registros, el hombre se apresura a armar su tienda de campaña con la velocidad y eficacia de un verdadero experto en la materia. Una vez que se hace de noche, nuestro vejete se encarga de realizar su actividad favorita, o sea, encender la fogata, con tal de mantenerse protegido del frío, ya que durante la época invernal los parques naturales no suelen recibir a muchos visitantes, y eso le viene perfecto a su personalidad antisocial. Sin perder el tiempo, el tipo solitario termina tomando de su mochila toda la comida que formará parte de su menú esta noche, la cual básicamente se trata de varias latas de conserva que contienen algunos mariscos y carne molida. Rápidamente, nuestro protagonista comienza a preparar la comida, colocando algunas de las latas directamente sobre la parrilla que cubre la fogata, sin olvidar de otorgarle algo de sabor con una mezcla de mayonesa, una rodaja de queso y un poco de pimienta negra molida con sus propias manos. Una vez que la cena ya se encuentra lista, el hombre se dispone a probar uno de los mariscos cocidos dentro de la lata de conserva, para descubrir que su exquisito sabor combina la
la perfección con la rica cervecita que él se está bebiendo en su nueva jarra de acero inoxidable. Entonces Gen aprovecha a repetir el mismo procedimiento una y otra vez con todas las latas de conserva que lleva en su mochila, mientras sigue bebiendo su cervecita, que le terminó dejando un bigote de espuma sobre su otro bigote. Por último, el tipo solitario no se olvida de tomar el recipiente en donde está cocinando el arroz para combinarlo con una mezcla de curry enlatada, con lo cual se termina llenando la tripa hasta quedar bien satisfecho con la comida. Así que, mientras se protege del frío con la fogata, nuestro vejete se muestra feliz de haber retomado su rutina de acampar a solas, sin la compañía de cierta campamentera novata fastidiosa, la cual, justo en ese momento, se termina reuniendo con Akihito para salir a pasear por la ciudad. ¡Oh my god! Pero esperen, apenas se vieron una sola vez y Shizuku ya va a traicionar a su maestro con el único amigo que tiene el viejito. No, nada que ver, porque ellos en realidad van a tener una sencilla salida amistosa, acompañados por las dos amigas de la pelirroja, la gótica Saya y la pelicorta Mizuki. Por si queda alguna duda, resulta que la idea de esta salida en realidad la tuvo la mismísima Saya, después de que su amiga le enseñe una foto del melenudo, tal como queda demostrado cuando ella se acerca a conversar con el tipo, mostrando claras intenciones de llevar la cita hacia algo más íntimo. Una vez que todos se encuentran comiendo en un restaurante, la gótica le explica a Akihito que la pelirroja ha sido su amiga desde la secundaria, lo cual hace que ella se preocupe mucho por la ingenua chica que nunca tuvo un novio, a pesar de tener muy lindos píxeles. No obstante, Saya no puede contener su enojo cuando comienza a hablar de cierto viejo antisocial que se está acaparando toda la atención de su mejor amiga, hasta que ella le pide perdón al tipo por hablar mal de su colega, mientras él le aclara que también suele llamar a Gen de esa manera. Entonces, el melenudo les explica a las damas que, al igual que el prota, él acampa muy seguido, con la pequeña diferencia de que a veces suele hacerlo en grupo, pero a pesar de que él también prefiere acampar a solas, el tipo comenta que no le molestaría hacerlo con unas señoritas tan atractivas. Pero cuando Akihito comenta que la pelirroja debería volver a salir a acampar con su amigo, Shizuku aprovecha a preguntarle si una persona como ella no estaría fastidiando al tipo solitario con su personalidad de chica fastidiosa, causando que sus amigas le pidan que no sea tan dura consigo misma. Aunque el melenudo admite que su amigo antes la consideraría una molestia, él enseguida aclara que nuestro protagonista ahora debe sentirse muy a gusto con la idea de tener a una aprendiz campamentera, sobre todo al recordar lo feliz que se veía el vejete conversando con la chica. Sumado a eso, Akihito explica que salir a acampar a solas por decisión propia es una cosa diferente a acampar a solas porque no queda otra opción, lo cual quiere decir que el tipo solitario escoge acampar con ella como una forma de remediar los problemas que aquejan su alma. Por si queda alguna duda, el tipo comienza a contar un history time de sus tiempos como estudiante de la preparatoria, cuando él de casualidad vio a Gen sentado solito dentro del salón de clases, apartado de los demás, mientras unos compas randoms le aconsejaban que no se junte con ese rarito que tiene fobia a las personas. Así que, luego de que el random comente que el antisocial se comporta así desde la muerte de su padre, el melenudo decidió entrar al salón de clases para conocer en persona a este sujeto tan genial que llevaba una vida solitaria libremente, sin importar lo que opinan los demás. A pesar de que su primera conversación no fue muy amigable que digamos, Akihito igual pudo descubrir que al prota también le gustaba salir a acampar como a él, lo cual terminó dando inicio a una larga relación de amistad en la que cada uno de ellos se respeta los deseos de salir a acampar a solas. Por esa razón, el melenudo le aconseja a Shizuku que sea muy insistente y no se rinda en sus intentos de ganarse el corazón del terco tipo solitario. Así que, cuando ella afirma que ya no tiene ninguna duda, su amiga Saya aprovecha a ganar territorio haciéndole preguntas personales a Akihito. Volviendo con nuestro protagonista, quien se despierta bien temprano al momento del amanecer para encender una fogata que lo proteja del frío, además de entrar en calor con la ayuda de un apetitoso desayuno preparado con las sobras de la comida enlatada. Así que, después de llenarse la tripa, comiendo directamente de la olla caliente como un muerto de hambre, el tipo solitario comenta en sus adentros que fue buena idea salir a acampar llevando solamente comida enlatada, para plantearse la idea de comentárselo a Shizuku la próxima vez que se vean. Pero enseguida, nuestro vejete se termina sobresaltando por el pensamiento que acaba de tener, mientras recuerda la manera en la que reaccionó cuando Akihito hizo un comentario en broma sobre la pelirroja.
lo cual lo lleva a darse cuenta de que ya le está gustando la idea de acampar con ella. Entonces Gen se desespera tratando de ordenar sus ideas hasta concluir que en realidad solo disfruta el hecho de convertir a la chica en su aprendiz campamentera, como si ella fuera su pupila de boxeo o de karate, mientras ofrece una imagen de alguien inmaduro que no quiere admitir sus sentimientos a pesar de tener 34 añitos. De todos modos, el tipo solitario no tiene mejor idea que despertar a la pelirroja solamente para avisarle que la próxima vez él le enseñará a disfrutar de las fogatas, para que la desconcertada Shizuku luego descubra que la inesperada llamada, que apenas duró 5 segundos, fue obra de su maestro viejito. Durante una nueva visita a un parque natural, Shizuku por primera vez logra armar su tienda de campaña roja en muy poco tiempo para presumir su proeza ante su viejo maestro, que luego de felicitarla por su buen trabajo, enseguida la termina llamando con tal de enseñarle cómo preparar una fogata. Mientras el viejito ofrece los primeros consejos, la campamentera novata apenas puede prestarle atención porque el tipo le está hablando demasiado cerca, algo que no es muy habitual en él, hasta que ella le enseña su nuevo equipo portátil de fogatas, que al prota le genera mucho entusiasmo por poner a prueba. Como primer paso, Gen le enseña que debe asegurarse de que el suelo esté libre de piedras, así los leños quedan bien nivelados, lo cual sirve para que la chica termine armando su portador de fogatas, que ella escogió especialmente porque tiene forma de corazón. Cosas de mujeres. Pero a pesar de que la pelirroja nunca encendió un fuego en su vida, el tipo solitario le pide que intente hacerlo sin su ayuda, ya que de eso se trata acampar a solas, pero aclarando que él igual permanecerá cerca suyo para observarla en caso de que deba decirle algo. Sin perder el tiempo, la chica se encarga de colocar los leños que ella acaba de comprar en la oficina de registros del parque, para luego tomar un paquete que contiene 9 pastillas de incendio, confiando en que solamente va a necesitar una sola. Luego de fracasar en su primer intento, Shizuku prueba con colocar unos leños más finitos que tampoco terminan sirviendo de mucho. Así que, bajo la atenta mirada de su viejo maestro, la pobre vuelve a intentarlo una y otra vez, hasta que todas las pastillas de incendio se acaban agotando. Por si fuera poco, nuestro vejete solo le comenta que estuvo bastante cerca, mientras se come unos fideos instantáneos con toda la tranquilidad del mundo, pero él igual le aconseja que la próxima vez escoja ramas más finitas, además de prestar mucha atención a la temperatura de la madera. En primer lugar, Gen menciona que se debe romper algunas ramas con tal de comprobar si están bien secas, para luego colocarlas al fuego, esperando que la madera se caliente a más de 200 grados una vez que se haya evaporado toda la humedad de su interior. Ante la pregunta de su aprendiz, el tipo solitario le explica que su mayor error fue haberlo intentado con madera gruesa, cuya capa interior nunca habría llegado a la misma temperatura que su capa exterior sin un buen fuego, el cual solo se consigue si entre los leños no hay suficiente espacio para que circule el aire. Por esa razón, es importante contar con un hacha o un objeto afilado que permita crear leños más finos, pero también se puede buscar en el bosque otros materiales que sirvan como iniciador del incendio, entre los cuales se incluyen las hojas secas de los árboles, las piñas secas, la corteza del tronco o incluso algunas pequeñas hierbas. No obstante, Shizuku termina poniendo cara de sorprendida ante tanta información recibida, eso sumado al hecho de que su maestro el día de hoy parece estar más charlatán que de costumbre, mientras él le recuerda que prometió enseñarle cómo se debe crear una fogata. Entonces, nuestro vejete le remarca que la gracia de salir a acampar a solas es tener la posibilidad de equivocarse todas las veces que quiera sin que nadie la critique por eso, hasta que termine llegando el momento de aprender de sus propios errores. De todos modos, el hombre le recuerda un poco ruborizado que él estará a su lado en caso de que necesite su ayuda, porque ahora están acampando a solas de a dos, lo cual provoca que la pelirroja se emocione mucho por ser la primera vez que su querido maestro admite que están acampando juntos. Luego de que Gen le ordene que vaya al bosque a buscar leños más pequeños, al poco tiempo la campamentera novata termina regresando con unas cuantas ramas que el prota se apresura a comprobar si están secas, por lo que ahora solo falta conseguir la fajina. Antes de que se pregunten qué carajos es una fajina, la pelirroja se encarga de hacerlo por nosotros, mientras el tipo solitario le recuerda que eso vienen a ser los materiales necesarios para encender el fuego, los cuales en este caso podrían ser las hierbas y ramitas secas tomadas del suelo. Por otro lado, también se puede utilizar como fajina algunas hierbas
hierbas enrolladas en forma de ovillo o algunos palos con sus puntas emplumadas, pero de repente el viejito toma la decisión de interrumpir la explicación al ver que su aprendiz se está mareando de nuevo con tanta información recibida. Igualmente, Shizuku recibe un último consejo de su maestro, que este le afirma que la madera de los árboles coníferos, como el caso del pino, siempre enciende mejor, hasta que por fin llega el momento de que ella vuelva a intentarlo sin la ayuda de nadie. Después de concentrarse por unos cuantos segundos, la campamentera novata termina colocando unas hierbas secas junto a unas ramitas sobre el soporte para encenderlas con un pederno. Así que, una vez que comienzan a aparecer las primeras llamas, ella aprovecha a colocar la leña más gruesa. Enseguida, quien se acerca a prestarle su soplador para que la chica logre avivar las llamas con el aire de sus pulmones. Pero cuando ella le termina devolviendo el soplador a su dueño, la inmadura muchacha no puede evitar sonrojarse como una colegiala al ver que ambos compartieron saliva con el mismo objeto. Luego de calmarse un poco, la campamentera novata toma un palo bien grueso, de madera, claro está, con el cual termina logrando que la fogata emita sus primeras chispas, ganándose que su maestro la felicite con un pulgar arriba, mientras ella se lo agradece por medio de un abrazo con roce de pechos incluidos. Pero enseguida el tipo solitario le pide que se aleje, para que ambos acaben avergonzados como un par de niños tímidos, hasta que el viejito se asegura de remarcarle que todavía tiene mucho que aprender y por eso él la seguirá acompañando, con tal de ofrecerle más consejos. Un tiempo después, Shizuku interrumpe su lectura con tal de comenzar a cocinar el menú del día, el cual incluye carne como ingrediente principal, ya que ella tiene planeado preparar unos churrascos a la brasileña, cocinados a la barbacoa. Como los churrascos necesitan mucho tiempo para que se cocinen bien, el tipo solitario aprovecha a explicarle las diferencias entre los árboles, ya que los pinos suelen tener una madera blanda que se consume al poco tiempo, mientras que los robles poseen una madera más resistente que puede carbonizarse. De todos modos, es recomendable usar la madera de los pinos para encender las fogatas, porque los robles no son un buen material de fajina, sumado al hecho de que estos últimos suelen ser más caros y por eso conviene buscarlos al momento de acampar, con el permiso previo de las autoridades del parque. Una vez que se hace de noche, la chica cocinera termina sirviendo unos churrascos jugosos acompañados de una salsa especial con gusto picante, que ella y Ken terminan probando junto a unos sorbitos de cerveza para poder deleitarse con su exquisito sabor. Así que, luego de llenarse la tripa con la deliciosa comida, en un momento, el tipo solitario admite que ya no puede comer más porque su estómago está por estallar. Pero eso no le impide que la chica cocinera le sirva como segundo plato una feijoada brasileña, que está hecha de frijoles. Mientras disfruta de la comida, en un momento, nuestro vejete nota que su aprendiz lo está observando con una enorme sonrisa, debido a que a ella le genera mucha satisfacción ver que todos sus años estudiando gastronomía están dando frutos al ver que sus recetas le agradan a otras personas. Pero después de mencionar que disfruta cocinarle a sus dos mejores amigas, a Shizuku casi se le escapa que ella disfruta más cocinarle a la persona que le gusta, logrando callarse justo a tiempo antes de admitirle sin querer sus sentimientos al viejito. Al día siguiente, el tipo solitario se despierta para ver que su aprendiz ya tiene encendida otra fogata, a pesar de que él olvidó mencionarle que hay que tener cuidado con los leños que no se humedezcan, manteniéndolos por encima del nivel del suelo, o si no, también los puede secar con la misma llama de la fogata. Antes de que nuestro viejito se termine alejando, la pelirroja lo invita a compartir su desayuno conformado por unos cachorros quenches o perros calientes en brasileño, que los dos campamenteros terminan disfrutando junto a su tacita de café. Al ver que la chica cocinera está orgullosa de haber hecho una buena elección con las recetas brasileñas, quien le remarca que no es mala idea planificar una temática especial con la comida antes de salir a acampar, pero él igual termina admitiendo tímidamente que preferiría dejar esa decisión a su aprendiz. Una vez que ya tiene todo preparado para marcharse, el tipo solitario le remarca a la campamentera novata que ahora debe encargarse de llevar el carbón a una zona especial del parque, ya que existe el riesgo de que alguna brasa encendida provoque un incendio, aun cuando se encarga de apagar el fuego echando agua. Por último, nuestro vejete le aconseja que se asegure de dejar el suelo lo más nivelado y limpio posible, recordando que el sitio está pensado para que también lo utilicen otras personas, mientras Shizuku recibe con una sonrisa todos los buenos consejos de su maestro, a quien ya no le desagrada tanto contar con su compañía.
Un día común y corriente durmiendo en su casa, Gen de repente se levanta de su cama sufriendo del síndrome de abstinencia al llevar varios días sin acampar, por lo que el viejito se prepara para salir, no sin antes acordarse de llevar una pequeña lata con cierto objeto que él quiere poner a prueba. Pero al final, nuestro vejete solo termina acampando a la orilla de un río ubicado dentro de la ciudad para buscar los materiales que él termina usando a la hora de encender una fogata sobre su soporte de metal, aprovechando que por fin puede contar con un día libre de su trabajo. Mientras espera que el fuego empiece a aumentar de tamaño, el tipo solitario nota el sonido de sus tripas rugiendo por el hambre, lo cual lo lleva a quitarse un poco el apetito, cocinando sobre una pequeña parrilla un par de brochetas de carne compradas en el supermercado. Enseguida, Gen comprueba que la comida barata del súper no está tan mal si es que se viene acompañado de sus infaltables cervecitas, mientras pone a prueba su nueva mesita portátil que acaba de comprarse en Amazon, ya que el tipo es un comprador compulsivo, a pesar de ser un amante de la naturaleza. En un momento, el tipo solitario termina quitando de la parrilla una latita de metal completamente carbonizada por el fuego, lo cual se trata de un pequeño experimento que él piensa enseñárselo a su aprendiz. Justo en el preciso momento que la susodicha aparece delante suyo luciendo un bonito kimono. Así que, mientras Chizuku le enseña el atuendo alquilado que trae de la ceremonia de graduación de una amiga, el hombre se queda observándolo embobado, hasta que en un momento él empieza a portarse como odioso cuando le pide que se aleje. Así el kimono no se mancha con las cenizas. Entonces, la campamentera novata aprovecha a preguntar si está permitido hacer fogatas dentro de la ciudad, a lo que su maestro responde que sí se pueden hacer, porque las orillas de los ríos son un espacio público, pero igual es recomendable hacerlos sobre un soporte y no sobre el suelo para evitar riesgos. Sumado a eso, nuestro vejete comenta que hay que tener en cuenta las normas y leyes vigentes de cada región antes de encender el fuego, ya que en muchos lugares se prohíben encender cualquier llama, mientras que en otros sí lo permiten, pero dentro de ciertos espacios designados. Al mismo tiempo que el viejito sigue adelante con su bla bla bla, la pelirroja lo observa atentamente, admirando cuán apasionado es su maestro cada vez que habla sobre los temas que le gustan, además de proponerle que tendrá bien en cuenta las lecciones que acaba de recibir. De inmediato, la chica confiesa que le gustaría seguir formándose como chef después de graduarse de la universidad, hasta que de repente Gen decide enseñarle el interior de la latita quemada, que contiene unas telas carbonizadas, las cuales son ideales para encender una fogata. Entonces, el tipo solitario explica que siempre es bueno contar con un iniciador de fuego hecho en casita, por si llega a ocurrir que la lluvia y la humedad impidan utilizar elementos de la naturaleza. Mientras ella se burla de su cara de presumido al enseñar un buen resultado de su Art Attack. Ante la pregunta de Chizuku, su maestro pasa a explicarle cómo crear las telas carbonizadas, cortando un pedazo de tela de algodón en pequeños trozos para luego colocarlos dentro de una latita de acero, a la que hay que hacerle un pequeño agujero en la tapa antes de ponerla a cocinarse en el fuego. Cuando empieza a salir humo, nuestro vejete explica que hay que encargarse de limpiar la ceniza que puede salir desde el interior de la lata. Así que, luego de esperar que deje de salir humo, llega el momento de retirar la lata del fuego, con tal de esperar que se enfríe un poquito. Una vez que Gen le enseña el resultado de su proceso, el viejito enseguida le explica que siempre es mejor contar con otro material de vagina a la hora de encender el fuego con las telas carbonizadas, las cuales le dan otro toque especial a las fogatas, con la sensación de que así fueron hechos con sus propias manos. Hasta que en un momento, el tipo solitario le termina comentando a Chizuku que lo mejor sería que se marche antes de que su kimono se ensucie con las cenizas, no sin antes obsequiarle la lata quemada con telas carbonizadas como premio por haber encendido su primera fogata. Así que, luego de que la campamentera novata se termine alejando, nuestro vejete celebra en voz baja que por fin puede estar a solas, hasta que de golpe su estado antisocial se interrumpe cuando la chica lo distrae despidiéndose de él a los gritos desde lo alto de un puente. Más tarde, a la noche, la pelirroja se termina reuniendo con sus mejores amigas en un bar para hablar sobre la fría reacción de su maestro al verla con un bonito kimono, pese a que ella igual se muestra muy conforme por haber recibido una sucia lata quemada como premio. Resulta que hace 23 años atrás, un Gen de apenas 11 años decidió salir a acampar a solas, luego de engañar al empleado del parque al hacerle creer que su padre vendría a acompañarlo, siendo la primera vez que
nuestro protagonista comenzó a hacer su actividad favorita al aire libre, sin la compañía de nadie. Por lo que a partir de entonces, resulta que nuestro vejete todos los años trataba de salir a acampar durante esa misma fecha de manera religiosa, con tal de darse el gusto de disfrutar de unos deliciosos snacks acompañados de unos tragos de sake al aire libre. Pero mientras el tipo solitario se relaja haciendo su pasatiempo favorito, enseguida volvemos a su pasado, justo en el momento en el que el prota chiquito visitaba a su padre moribundo en el hospital, hasta que un par de días después el hombre pasó al otro barrio, dejando al chico casi huérfano porque su madre no quería acogerlo. El asunto es que nuestro protagonista ya era un alma solitaria sin amigos, que solo contaba con la compañía de su padre, lo cual lo llevó a salir a acampar al sitio favorito del hombre, en donde el empleado random milagrosamente lo salvó de morir cocinado, pese a que igual el chico recibió una imborrable quemadura en el rostro. A partir de entonces, el prota chiquito se vio obligado a vivir con sus abuelos, pero sin dejar de portarse como un antisocial amargado de la vida que no quería relacionarse con nadie, mientras él empezaba a acampar a solas mucho más seguido durante toda su adolescencia. Por esa razón, nuestro vejete siempre trata de cumplir el ritual de salir a acampar en el aniversario de la muerte de su padre, tal como sucede ahora en el presente, con el propósito de honrar su memoria, comiendo los mismos snacks que disfrutaba con él. Sumado a eso, Ken también disfruta de los agradables sentimientos que le genera una buena fogata al aire libre, por la sensación de que el fuego desprende un tipo de energía muy especial que nos invita a revisar nuestro pasado y soñar con nuestro futuro. Entonces, el tipo solitario aprovecha a hablarle a su padre que está en el más allá, comentando que conoció a cierta pelirroja a quien le está enseñando todo lo que aprendió junto a su viejo para llevar a cabo algo extraño que ambos definen como acampar a solas pero de a dos. De golpe pasamos a otro momento del pasado de nuestro protagonista, cuando él estaba comiendo en un restaurante con su amigo Akihito, hasta sufrir un pequeño accidente por culpa de una camarera medio gótica que al final resultó ser una antigua compañera del colegio llamada Kana. Entonces Kana comenzó a salir frecuentemente junto a Akihito y el prota, con el cual incluso a veces tenía algunas salidas a solas para comentarle que todos en el colegio lo tenían de rarito, excepto por ella, quien lo veía como un lobo solitario admirable. A pesar de que la camarera gótica era una persona más amigable y simpática, por alguna razón ella tampoco tenía muchos amigos, lo cual la llevó a convertirse en la amante de nuestro vejete, pese a que él prefería marcharse a acampar a solas antes que seguir acompañándola en la cama. Sin embargo, al estar cansada de su amante, que nunca quiere llevarla a acampar con él, al final Kana decidió dar por finalizada su relación, causando que el viejito regrese a su vida solitaria después de perder a la única mujer de su vida. Volviendo al presente, Ken se despierta bien temprano para preparar un desayuno especial que también hace honor a los gustos de su viejo, mientras reflexiona sobre cuánto disfruta de una buena fogata, la calma de la noche, el aire fresco en las mañanas, el sonido de la naturaleza y también salir a comprar el equipo de acampe. Enseguida, el tipo solitario vuelve a recordar otro momento de su pasado, cuando Kana le confesó su deseo de marcharse al exterior para convertirse en una artista famosa, mientras él prefería mantener en secreto el sueño que heredó de su padre de tener un camping propio. Pero justo cuando nuestro vejete levanta una mano hacia el cielo preguntándose cómo le estará yendo a su ex pareja gótica, en ese mismo momento un avión llega al aeropuerto de Japón trayendo a nada menos que la mismísima Kana de regreso a su país después de tanto tiempo. ¿Cómo le caerá a Shizuku todo esto? Durante un nuevo encuentro en un parque natural, Shizuku no puede evitar sonreír al volver a verse las caras con su maestro, pero después de revisar detenidamente la forma en la que su aprendiz lleva el equipaje, el viejo amargado la termina regañando por hacerlo todo mal, ignorando que su mochila está arrugada, aplastada de un lado y con las ataduras muy flojas. La campamentera novata pregunta inocentemente qué tan mal está la cosa, mientras el viejito amargado le remarca muy enfadado que absolutamente todo está mal. Entonces el tipo amargado le aconseja que aprenda a conocer el valor de los objetos de acampe, siguiendo los consejos de las personas que se los venden. Así que, luego de hacerle un chequeo corporal completo, el viejito comenta que lo más evidente es que su cuerpo de waifu apenas puede aguantar tanto peso. De inmediato, quien le enseña cómo debe ajustarse primero el cinturón que rodea a la cadera, que es hacia donde más se
dirige el peso de la mochila, para luego seguir con las correas de los hombros, pero en cambio la cinta que rodea su pechonalidad puede llevarla floja, así evita ahogarse en caso de que deba caminar mucho. Una vez que la pelirroja termina siguiendo los consejos de su maestro, ella puede confirmar de primera mano que su pesada mochila ahora se siente mucho más ligera que antes, mientras él le remarca que siempre lo más importante es pensar en su propia comodidad a la hora de moverse para salir a acampar. Como paso siguiente, el viejito comienza a explicar algo de los criterios que él usa para ordenar todo lo que lleva en su propia mochila, dividiendo a los objetos entre los más ligeros frente a los que son más pesados, ya que estos últimos siempre deben ir arriba para que pesen menos a la hora de cargarlos. Por otro lado, también hay que pensar en el balanceo de peso de cada costado, algo que Shizuku no tuvo en cuenta, tal como queda demostrado cuando su mochila queda torcida, por lo que siempre se debe tener cuidado de que no quede ningún hueco entre los objetos, con tal de evitar accidentes a la hora de moverse. Por esa razón, a veces es recomendable desarmar algunos objetos como los componentes de la tienda de campaña para poder distribuirlos mejor en todo el espacio de la mochila, como si fuera una partida de Tetris, además de tener en cuenta el poner el botiquín de primeros auxilios y el impermeable a mano, en caso de que sean necesarios. Sumado a eso, Ken le aconseja que coloque los elementos más planos en su espalda para evitar lastimarse, mientras que los objetos filosos como las hachas es mejor guardarlas al fondo de todo. Pero lo más importante de todo es que cada campamentero encuentre su propia manera de guardar las cosas de la mejor manera posible. A pesar de que el tipo solitario la estuvo aburriendo con otro de sus largos tutoriales, la pelirroja igual se muestra muy contenta de recibir otra valiosa lección por parte de su querido maestro, a quien le promete que esta vez no va a fastidiarlo tanto como siempre suele hacerlo. Entonces, nuestro vejete aprovecha a beberse una tacita de café preparada en su nueva cafetera eléctrica, al mismo tiempo que la chica casi se queda dormida leyendo, hasta que ella se acuesta a mimir la siesta dentro de su propia tienda de campaña. Esa misma noche, Shizuku le avisa a su maestro que esta vez va a prepararle comida china picante, haciendo un cosplay imaginario de Chun-Li para anunciarlo, por lo que ella empieza sirviendo un pollo hervido al vapor con salsa aromática, que el viejito aprovecha a probar junto a un trago de cervecita. Luego de ver que el tipo solitario termina probando con creces su receta, la campamentera novata se apresura a servir el siguiente plato, conformado por un shumai picante de 3 colores, aclarando que puede probarlos sin ningún temor de que ella le haya colocado ningún ingrediente raro. A pesar de dudarlo un poco, nuestro vejete igual empieza a probar el shumai, hasta descubrir que algunos tienen un rico gusto agridulce, mientras que otros están rellenos con curry, pero resulta que el bebito llorón tiene un paladar muy delicado para lo picante, a diferencia de la chica cocinera que disfruta ese sabor. Una vez que Gen apaga el incendio en su boca con una cerveza bien fría, él enseguida empieza a temblar cuando descubre que su aprendiz ahora quiere servir un mapo tofu picante, que ella termina de cocinar en vivo y en directo para acabar presentando el resultado final a su delicado maestro. De inmediato, la campamentera novata le termina entregando una cuchara de madera, ya que ese elemento ayuda a disfrutar mejor el sabor de esa receta, para que el bebecito llorón compruebe que la comida está muy picante y sabrosa si la combina con una cervecita fría. Después de repetir el mismo proceso de quemarse el paladar y refrescarse con una cerveza varias veces, al final nuestro vejete felicita a la chica cocinera por lo delicioso que estuvo la comida, a pesar de que él casi se muere. Miren al llorón, además de elogiarla porque siempre tiene buenas ideas con sus variadas recetas, aunque su maestro le pregunta si no es un poco agotador andar creando recetas nuevas todo el tiempo. Shizuku enseguida le aclara que a ella le resulta muy grato pasar horas en su casa preparando los ingredientes que usará en el campamento, con tal de ver la cara de felicidad de su querido viejito. Sumado a eso, la campamentera novata le remarca que cierta persona le enseñó que los campamentos
se disfrutan más si ponemos mucho esfuerzo en hacer lo que nos gusta, haciendo que el tipo solitario se sienta muy orgulloso de haberle inculcado una buena lección a su joven aprendiz. Así que después de admitir su sueño de convertirse en chef de cocina, la pelirroja le pregunta a su maestro si tiene algún sueño que cumplir, haciendo que el amargado tipo al principio recuerde a la única mujer que le hizo esa pregunta, para luego aclararle a la chica que algún día le dará una respuesta, pero no por ahora. Mientras tanto, en una tienda de artículos para la playa, Akihito se asoma a atender a una nueva clienta para descubrir que se trata de nada menos que su antigua compañera, la gótica Kana, a la que no veía desde hace años, desde que ella empezó a trabajar como actriz en el extranjero. Debido a que su próxima película será en Japón, la gótica aprovecha a retomar contacto con sus conocidos, de los que lleva años sin tener noticias, lo cual la lleva a preguntar por Ken, mientras el melenudo le afirma que él ya tiene una novia, porque recordemos que el bueno de Akihito está a favor del chipeo de el prota con Shizuku. Pero en lugar de tomarse mal esa noticia, Kana se termina alegrando, mientras aclara que no tiene intenciones de regresar con el tipo solitario. No sé. Pese a que al momento de despedirse de su antiguo compañero, la gótica igualmente no puede dejar de pensar en su ex amante. Volviendo al parque natural, al día siguiente, nuestro vejete termina de hacer sus asuntos en el baño por 10ª vez, solo porque sus tripas sensibles apenas aguantan la comida picante. Así que, al reunirse con su aprendiz, él enseguida termina viendo que la chica cocinera le tenía preparado una sopa china como desayuno, luego de recibir la buena noticia de que la sopa no tiene nada de picante. El tipo solitario no duda en llevarse una cucharada a la boca para comprobar que tiene un agradable sabor ligero, mientras él mira fijamente a su aprendiz para admitirle que últimamente la nota más madura. En ese momento, nuestro vejete empieza a hablar sobre su plan de hacer un viaje a la región de Naguno, aprovechando el cambio de estación para seguir acampando, pero de manera inesperada, el hombre le termina preguntando a la pelirroja si está dispuesta a acompañarlo. A pesar de que esa invitación la toma de sorpresa, Shizuku no duda ni un segundo en aceptar la oferta, mientras el viejito le asigna la tarea de planificar bien el equipaje que va a llevar durante el viaje, por lo que él le aconseja que empiece a practicar ahora mismo, guardando todos los objetos en su mochila. Así que luego de despedirse con la promesa de volver a verse, la campamentera novata celebra en sus adentros que su querido maestro por fin tuvo la iniciativa a la hora de proponerle algo, pero ignorando que el tipo ahora está más enfocado en la idea de salir a acampar hacia otra región. Más adelante, Ken se encuentra reunido en un restaurante con su viejo pana melenudo, quien todavía no le dijo nada sobre la visita de Kana, así que luego de preguntarle por la pelirroja, Akihito recibe la buena noticia de que el chipeo entre ellos marcha muy bien, ya que ellos viajarán juntos para seguir acampando. Por su lado, Shizuku no puede concentrarse a la hora de practicar cómo guardar sus cosas dentro de la mochila, solamente porque la invitación de su querido maestro todavía la tiene muy emocionada, como a una colegiala enamorada que no puede controlar sus hormonas. En otro momento, la campamentera novata vuelve a reunirse con sus amigas Saya y Mizuki para contarle todos los chismes de cómo va avanzando su relación romántica con el viejito que apenas le lleva 14 años de diferencia. Pero al ver que su amiga pelirroja ya está empezando a emocionarse mucho con la idea de salir a acampar, tal como sucede con cierto tipo solitario, sus dos amigas deciden invitarla a que acampen las tres juntas para ver si esta vez Shizuku puede tomar el rol de la maestra que ofrece buenos consejos. Después de un largo viaje en tren, nuestra pareja de campamenteros llega a un parque natural en la zona de Naguno, en donde Gen se quita rápidamente las ganas de tomar una cervecita. Así que luego de beber un sorbo de su lata, Shizuku termina sirviendo unas bolitas de queso crujiente para acompañar a la bebida. Antes de instalar sus tiendas de campaña, la pelirroja nota que el terreno está un poco desnivelado, lo cual le da el pie a su maestro para explicarle que nunca se debe armar la tienda en un banco de arena por el riesgo de que crezca el río, ni cerca de una montaña, por el riesgo de que ocurra un derrumbe. Por otro lado, Gen indica que hay que tener en cuenta el tipo de suelo donde se coloca la tienda de campaña, ya que algunas zonas se inundan más que otras en caso de que llegue a llover. Y por último,
último, también hay que evitar instalarse sobre pendientes pronunciadas o cerca de las raíces de los árboles. Pero si no queda otra opción más que armar la tienda de campaña sobre un terreno desnivelado, la campamentera novata ya tiene en claro que uno debería encontrar una posición para poder dormir con la cabeza posicionada hacia arriba con tal de descansar con mayor comodidad. Al caer la tarde, Shizuku se prepara a encender una fogata, poniendo a prueba su nueva cuchilla para cortar leña. Así que a pesar de que su maestro le advierte que tenga cuidado, la mensa igualmente se termina pinchando un dedo con una astilla de la madera. De todos modos, la chica termina aplicando todo lo aprendido después de observar varios tutoriales de internet a la hora de cortar leños con su nueva cuchilla, hasta obtener unos cuantos leños pequeños. Pero antes de que ella encienda el fuego, el viejito le recuerda la regla de oro de nunca dañar a la naturaleza. Por esa razón, el tipo solitario le termina entregando a su aprendiz una manta a prueba de calor para que ella coloque debajo del soporte de la fogata. Así evita que el fuego queme el césped y las brasas se caigan al suelo, con tal de mantener el entorno natural lo más intacto posible. Entonces, Gen le comenta a la pelirroja que puede recibir esa manta como si fuera un obsequio, ya que él quiere darle una valiosa lección sobre lo importante que es cuidar y respetar a la madre naturaleza cada vez que salga a acampar, logrando que la chica se muestre agradecida con los consejos de su maestro. Al caer la noche, llega el momento de servir la cena, para que el tipo solitario no disimule su decepción cuando observa que esta vez le tocará comer unos rollitos primavera crudos. Mientras la chica cocinera argumenta que solamente quiere variar un poco, sirviendo una receta en base a mariscos. Sin embargo, después de combinar los rollitos con la salsa agridulce para llevárselos a su boca, nuestro vejete al final se ve obligado a tragarse sus palabras cuando descubre que todos los ingredientes que conforman el relleno combinan a la perfección. Acto seguido, Shizuku termina sirviendo el segundo plato, que está conformado por una especie de estofado de mariscos típico de Vietnam, cuyo intenso sabor el viejito termina disfrutando junto a su siempre obligatorio sorbito de cervecita. No obstante, antes de que su maestro repita con un segundo plato, la campamentera novata le recomienda que mejor acompañen su receta con unos tragos de vino blanco, que siempre hace una buena combinación cuando se trata de comer mariscos. Sumado a eso, la pelirroja también toma un poco de pan francés y queso para rallar, que logran mantener la atención del glotón de Gen. Así que, luego de acabarse el estofado rápidamente, nuestro vejete avisa que ya es momento de acostarse a mimir, así podrán ver el amanecer al día siguiente. Pero antes de que su aprendiz se marche a su tienda de campaña, el tipo solitario le avisa que se prepare a descubrir lo mejor de salir a acampar durante varios días, hasta que unas horas después ambos terminan madrugando bien temprano para compartir unas tazas de café caliente. Apenas se beben su café, los campamenteros vuelven a disfrutar de un hermoso espectáculo de la naturaleza cuando los primeros rayos del sol iluminan todo el paisaje. Mientras el viejito le explica a su aprendiz que aproveche todo el tiempo libre que tiene para hacer lo que quiera, sin rendirle cuentas a nadie. Entonces, nuestro vejete vuelve a su tienda a mimir, a la vez que Shizuku comprende que ahora es libre de hacer lo que quiera, a diferencia de lo que ocurre en los hoteles, donde uno tiene horas que cumplir, lo cual la lleva a tomar la decisión de salir a pasear hasta encontrar un sitio perfecto para leer un libro. Por su lado, el viejito se despierta a las pocas horas con ganas de quitarse el hambre con un desayuno barra almuerzo, conformado por unas salchichas alemanas acompañadas de más cerveza, al mismo tiempo que la pelirroja disfruta de la vista de un campo de flores hasta que el clima frío la obliga a marcharse. Al poco tiempo, la campamentera novata vuelve a cruzarse de casualidad con Gen para descubrir que el borrachín ya estuvo bebiendo alcohol sin ella, además de percatarse de que todo el frío que sentía hasta recién acaba de desaparecer solamente por estar caminando al lado de su querido maestro. Enseguida, la chica le sonríe al tipo solitario, prometiéndole agasajarlo con su nueva receta que ella se dispone a preparar en el sitio donde tienen las tiendas de campaña, a la vez que nuestro vejete observa callado a su aprendiz, notando lo mucho que ella disfruta el hecho de estar cocinando. Así que mientras el viejito celebra en voz baja que por ahora no debe preocuparse por la comida, la pelirroja sigue adelante con la preparación de su receta, dorando la comida hasta luego adornarla con un poco de salsa, hasta dar como resultado un apetitoso manjar
manjar que ya está empezando a tentar a su maestro. Sin perder el tiempo, el tipo solitario prueba un bocado de la deliciosa comida, mientras Shizuku le explica que ella utilizó varios de los ingredientes que sobraron de la cena de anoche, ganándose que el viejito la haga sonrojar cuando la felicita por esa excelente idea. Sumado a eso, la campamentera novata también termina sirviendo un mini pollo cocinado al alcohol, que ambos terminan probando junto a un trago de cerveza. Pero cuando ella está a punto de marcharse a dormir, su maestro le avisa que puede contar con él en caso de que necesite ayuda. Algunas horas después, la pelirroja se despierta con ganas de hacerlo primero, por culpa de todas las cervezas bebidas. Solo que al momento de salir de su tienda de campaña, ella enseguida descubre que no se puede ver nada por culpa de una niebla muy densa que está cubriendo todo. Sin embargo, resulta que a la chica le da mucho miedito caminar sin saber por dónde está avanzando, a pesar de que está a punto de hacerse encima. Hasta que de repente ella recuerda las palabras del viejito, avisándole que puede contar con él para lo que sea. Entonces, la campamentera novata termina despertando a Gen para que el hombre compruebe que su predicción con el clima se hizo realidad, además de ponerla en vergüenza cuando le pregunta sin rodeos si tiene ganas de ir a mear. Ante la pregunta de su aprendiz, el tipo solitario comenta que es muy común que el clima cambie de manera drástica cerca de las montañas, para luego ofrecer una larga explicación científica sobre la formación de las nubes, la niebla y etcétera, hasta que la chica lo interrumpe avisando que está a punto de hacerse en sus pantalones. De inmediato, nuestro vejete termina tomando su linterna portátil que puede colocarse en la frente. Así, ambos pueden fijarse por dónde van avanzando, mientras presume su compra que le permite contar con la luz, teniendo las manos libres, además de disponer de dos tipos diferentes de luz para elegir. Finalmente, los dos campamenteros logran llegar a la zona de los baños en donde Shizuku se apresura a vaciar sus riñones antes de sufrir un accidente. Así que, una vez que el problema queda resuelto, nuestro vejete y la chica terminan regresando a las tiendas de campaña para seguir durmiendo. No obstante, antes de acostarse a dormir, la pelirroja le termina preguntando tímidamente a su maestro si puede hacerle un poquito de compañía, causando que el viejito le pregunte muy enfadado cuántos años tiene, en tono irónico. Pero él igual le promete hacerle ese favor, alegrando mucho a la chica. Mientras la campamentera novata intenta dormir dentro de su tienda, Ken decide contarle de una vez que él salió a acampar de pequeño con su padre, hasta extraviarse por culpa de la niebla. Así que cuando su viejo pudo encontrarlo, el hombre se terminó burlando de su hijo por perderse como un menso. Por esa razón, el tipo solitario le remarca a su aprendiz que nunca debe subestimar a la madre naturaleza, porque nunca se sabe qué desafíos puede presentarnos a la hora de acampar. Mientras ella se termina quedando dormida después de recibir otra valiosa lección de su maestro. Al día siguiente, ambos campamenteros terminan recogiendo todas sus cosas para emprender su viaje de regreso en tren, en donde Shizuku comenta en sus adentros que esta es la primera vez que conoce un poco sobre el misterioso pasado del viejito, lo cual la lleva a preguntarse qué otras cosas tendrá él para contarle. Ay, cuando sepa lo de Kana. Después de darse cuenta que todavía depende mucho de su querido viejito, cada vez que sale a acampar, Shizuku visita una tienda con el fin de comprarse un kit de primeros auxilios, junto a un instrumento que extrae el veneno de las alimañas, lo cual es mejor que hacerlo con la boca, que es mucho más riesgoso y asqueroso. Sumado a eso, la campamentera novata termina tomando unos insecticidas, sabiendo que ya se acerca el verano, pese a que lo más efectivo contra las picaduras de mosquitos es exhibir lo menos posible de piel, con el costo de que así nos perdemos de apreciar mucho su bello cuerpo de waifu. Luego de comprar la misma linterna portátil que utiliza Gen, la pelirroja también se abastece de una navaja suiza y un asiento plegable, pero al momento de pagar su compra en la caja registradora, la chica se percata de que a partir de ahora deberá ahorrar un poquito porque acaba de gastarse demasiado dinero. Al rato, Shizuku se dirige a una cafetería a googlear información sobre fogatas en su smartphone, los cuales son muy útiles para acampar, no solo porque pueden usarse como linternas o brújulas, sino que también sus GPS pueden ser un gran salvavidas en caso de perderse en el medio de la naturaleza. Por otro lado, nunca viene mal llevar encima un cargador de baterías portátil con tal de evitarse un gran problema, lo cual hace que la campamentera novata empiece a entender de a poquito todas las lecciones de su maestro vejete sobre la gran responsabilidad que conlleva acampar a solas.
Pero de manera inesperada, la chica vuelve a cruzarse con nada menos que el melenudo Akihito, el cual a su vez empieza a ponerse un poquito nervioso, ya que justo en ese momento él se encuentra acompañado de cierta mujer gótica, quien enseguida nota la presencia de la pelirroja. Ante la pregunta de la muchacha, Kana se apresura a aclararle que el melenudo solamente es un viejo amigo y no su novio ni nada de eso. Así que después de comprobar que la pelirroja es muy abrazable, la gótica le advierte al mujeriego de Akihito que no se atreva a incorporarla a su colección de hembras. Sin embargo, cuando Shizuku aclara que solo lo conoce porque ambos tienen un amigo en común con el que ella sale a acampar seguido, la gótica rápidamente se percata de que ella está hablando de su ex amante, Ken, por lo que ella le pide que se sienten a conversar largo y tendido sobre el tema. Entonces, la campamentera novata le explica todo lo que hacen cuando salen a acampar a solas de a dos, mientras Ken admite que le cuesta comprender ese concepto tan contradictorio. Así que cuando la mujer le pregunta a Akihito si ella es la famosa novia del viejito, la pelirroja se emociona con esas palabras. De todos modos, la gótica no puede evitar sentirse un poco celosa, después de recordar que su amante antisocial nunca la llevó a acampar con él. Pero antes de seguir preocupando a los demás con su cara de amargada, la mujer vuelve a sonreír, asumiendo que Gen debe haber cambiado un poco en todo este tiempo. De todos modos, la campamentera novata admite que al principio el vejete no la quería tener ni cerca, hasta que ella lo convenció de seguir acampando juntos, después de pasarse un poquito de fastidiosa con él, lo cual fue una buena decisión por todos los lindos momentos que ambos vivieron juntos. Así que con tal de marcar territorio sobre su viejo sabroso, la pelirroja se arma de valor para confesar que gusta mucho de nuestro protagonista, causando que Kana se termine riendo de ella, mientras le aclara que ahora no tiene intenciones de volver con su ex amante, haciendo que la chica quede muy avergonzada. Después de despedirse de Shizuku, Akihito le pregunta a su amiga si aún no tiene intenciones de volver a reunirse con el viejito, pero a pesar de que ella quiere evitar hablar sobre el tema, igual se nota mucho que a Kana ya le están entrando ganitas de volver a estar junto a su ex antisocial. Un tiempo después, Ken sale a acampar a un nuevo parque natural, en donde se sorprende al encontrar tan temprano la tienda de campaña roja de su joven aprendiz, la cual a su vez está pensando en la hermosa mujer gótica que acaba de conocer, a la que ya está empezando a ver como su rival amorosa. De inmediato, el tipo solitario se acerca a saludar a la chica, quien a su vez le responde con un saludo muy frío para que el viejito note que ahora se invirtieron los papeles entre ellos, pero el igual se termina instalando en el sitio con tal de disfrutar de un delicioso aperitivo junto a un trago de sus cervecitas. En un momento, la pelirroja se acerca a su maestro con claras intenciones de preguntarle algo importante, pese a que ella al final se arrepiente de esa idea, cambiando rotundamente de tema para alejarse a preparar el almuerzo, mientras el vejete la mira preguntándose qué bicho le habrá picado. Después de entrar a su tienda de campaña, Shizuku trata de ordenar toda la confusión que hay dentro de su cabecita, hasta que ella se da unas cachetadas con tal de dedicarse a prepararle el almuerzo a su querido maestro, que esta vez consiste en un plato frío de fideos picantes a la española. Joder, tío. A pesar de que el tipo solitario nunca había escuchado de una receta semejante, el viejito igualmente se dispone a probar la comida, que está muy deliciosa. Todo gracias a la perfecta combinación de salsa picante junto al sabor crujiente de los pimientos rojos. Pero cuando nuestro vejete le pregunta si no va a comer nada, la campamentera novata se termina alejando, después de asegurar que no tiene nada de hambre, pese a que en realidad ella todavía sigue muy alterada por todo el asunto relacionado a cierta mujer gótica. Al caer la tarde, la pelirroja se despierta de su siesta para darse cuenta que ya es momento de empezar a preparar la cena, por lo que ella se termina reuniendo de nuevo con su maestro, quien ya se encuentra preparando una fogata, ya que salir a acampar nunca es lo mismo sin un buen fuego hecho con sus propias manos. A diferencia de la mayoría de veces que siempre utilizan un soporte, el tipo solitario esta vez tiene pensado armar una fogata en el suelo, después de haber despejado bien el terreno de cualquier objeto que estorbe, lo cual nos da la opción de cavar un pequeño agujero o de apilar un montón de piedras. Entonces, nuestro vejete explica que la ventaja de armar una fogata con un soporte de piedras es que
estas impidan que el viento apague el fuego, además de señalar que existen dos opciones a la hora de agrupar las piedras, una en forma de herradura y la otra en dos líneas paralelas. Al momento de elegir una de las dos opciones, el hombre explica que se debe tener en cuenta el peso de la olla para cocinar y también si uno quiere hacerlo con un fuego alto o bajo, por lo que en esta ocasión la cocinera Chizuku termina tomando la decisión de agrupar las piedras en forma de herradura. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el tamaño de los leños, sabiendo que el espacio creado en medio de las piedras no suele ser muy amplio, tomado a que también debe armar una pequeña pared de pocos centímetros. Así, la circulación de aire no arruina el proceso de combustión. Aprovechando la ocasión, el tipo solitario le comenta a su aprendiz que existen varias maneras de apilar las leñas sobre el suelo, ya que se puede elegir entre las opciones de apilarlas en forma de pirámide, en forma de carpa india o incluso en forma de estrella. Una vez que las fogatas se encuentran listas, la campamentera novata le comenta a su maestro que estar al lado del fuego cuando hace calor también resulta gratificante. Pero cuando la chica vuelve a pensar en la maldita cana, el viejo le pregunta qué le sucede, mientras ella le asegura que no hay nada de qué preocuparse. Después de oír que a Gen le ruge bien fuerte la tripa, la chica cocinera aprovecha a cambiar de tema cuando termina sirviendo la cena, la cual consiste en un estofado de albóndigas que ambos se disponen a probar junto a un trago de cervecita para agasajar sus paladares. Sin embargo, con el paso de los minutos, el tipo solitario empieza a notar que, por alguna razón, la campamentera novata está bebiendo más cerveza de lo habitual, pero a pesar de que ella lo invita a seguir bebiendo, la pelirroja se termina quedando dormida por haberse excedido con el alcohol. De inmediato, nuestro vejete trata de despertarla, sin lograr que la borracha se mueva de su asiento, a la vez que ella empieza a murmurar cosas como «No me lo vas a robar, ¿quién es esa cana?», contando con la suerte de que su maestro la termina llevando a la tienda de campaña sin darle muchas vueltas al asunto. Al mediodía siguiente, Chizuku por fin se termina despertando con una fuerte resaca, sin recordar nada de lo que sucedió después de su 10ª lata de cerveza. Así que ella no tiene más opción que reunirse con su maestro para preguntarle tímidamente si pasó algo raro la noche anterior. Después de pensarlo un poco, el tipo solitario toma la decisión de acudir a una mentira piadosa, cuando le asegura que ella misma se fue a acostar a su tienda de campaña apenas le dio sueño, por lo que ambos se preparan a marcharse del parque sin olvidarse de dejar todo limpio como corresponde. Sin embargo, al momento de volver a su casita, Gen se pregunta si la pelirroja estaba hablando de la misma cana que él conoce, la cual justamente lo estaba esperando. A la vez que Chizuku termina recibiendo la inesperada visita de un viejo conocido que le habla como si se conocieran de toda la vida. ¿Acaso se viene una escena de doble cuqueo? Sin embargo, al poco tiempo, Chizuku se termina dirigiendo a un restaurante familiar junto al muchacho quien, al final, resultó ser su hermano mayor, Kai, el cual solamente viene a avisarle que mamá está muy preocupada porque la campamentera novata no atiende ninguna de sus llamadas. Así que cuando Kai le pregunta dónde suele dirigirse, ya que casi nunca tiene señal en su teléfono celular, la pelirroja comenta que últimamente está saliendo a acampar muy seguido, pero sin admitirle que siempre lo hace acompañada de cierto viejo cascarrabias. No obstante, el instinto fraternal del muchacho le permite detectar que su sonrojada hermana está saliendo a acampar con un tipo. Así que, después de prometerle que no le dirá nada a su madre, Kai le pregunta si el afortunado tiene su misma edad, mientras Chizuku se cruza de brazos enojada sin decir nada. Por otro lado, el viejito Gen y su ex amante gótica se encuentran caminando por la calle solamente para tener una charla como en los viejos tiempos, a pesar de que ella se burla del tipo que tiene una cara de pocos amigos, mientras él le recuerda que así ha sido su cara desde que era peque. De todos modos, Kana aprovecha a elogiarlo por lo bien que le queda su nuevo bigote, pese a que también lo hace ver mucho más viejo. Así que con tal de romper el hielo frente a la mujer que no deja de soltar risitas, el tipo solitario decide preguntarle cómo marchan las cosas con su trabajo, después de burlarse de él porque acaba de
hablar como un padre, la gótica admite que está muy conforme porque no le faltan ofertas para subirse a los escenarios de Broadway, a pesar de que todavía no es una actriz muy reconocida, ganándose que el viejito la felicite de corazón. Sin embargo, Kana menciona que el éxito laboral no es lo único importante en la vida, dando a entender que está un poco necesitada de un hombre por sentirse muy sola, además de revelar que ya lleva varios meses viviendo en Japón, después de aceptar algunas ofertas para actuar en obras de teatro. Hasta que, en un momento, la mujer vuelve a sacar el tema del periodo de sus vidas en la que ambos terminaron su relación amorosa, justo antes de que ella se marche a actuar a Gringolandia, a la vez que Gen se queda callado sin decirle absolutamente nada. Así que, después de percatarse que su expareja antisocial sigue siendo un hombre de pocas palabras, Kana se sienta en un banco para recordar el inesperado encuentro que tuvo con Shizuku hace muy pocos días, en el que la pelirroja le admitió sin rodeos que está muy enamorada de nuestro vejete. Pero en lugar de entristecerse ante esa confesión, la gótica admite que ahora se siente más liberada, luego de darse cuenta que otra persona quiere más al viejo de lo que ella mismo pudo llegar a quererlo, lo cual quiere decir que ahora no tiene más motivos para seguir deprimida por una herida del pasado. A pesar de que el tipo solitario apenas entiende una palabra de lo que está hablando, Kana le asegura con una sonrisa que ya no hay motivo de qué preocuparse, además de comentarle que dentro de muy pronto volverá a Gringolandia a seguir actuando, razón por la que ella quería hablar con su ex antes de tomar el avión. No obstante, como el viejito admite que hoy también estuvo acampando, la mujer hace mención a cuánto se nota que le gusta acampar, hasta el punto de que él una vez la dejó plantada por esa misma razón, dejando a Gen impactado de la sorpresa con ese inesperado reclamo, típico de ex tóxica. De todos modos, Kana sigue hablando para comentar que todo está marchando bien porque ella está haciendo sus sueños realidad, lo cual le da el pie para volver a preguntarle a su ex si por fin encontró un sueño que cumplir, mientras ambos se miran callados, recibiendo el viento que sopla muy fuerte. Pero sin que sepamos cómo concluye la charla, de repente avanzamos algunos días, cuando el tipo solitario se encuentra haciendo lo que más le gusta en la vida, o sea, acampar a solas, rodeado de la naturaleza, para observar el atardecer sobre el mar, al lado de su infaltable fogata. Entonces, nuestro vejete termina sacando de su mochila los ingredientes para cocinar una brocheta sobre las llamas de la fogata, mientras su boca empieza a humedecerse con el simple sonido de la carne cocinándose sobre el fuego. Así que, después de beberse un buen trago de cerveza, el viejito empieza a disfrutar del delicioso sabor de las brochetas asadas para comentar en voz baja cuánto le gusta apreciar el sonido de la comida cocinándose, acompañada de los ruidos provenientes de la naturaleza que lo rodea. Mientras tanto, el sol termina ocultándose a través del horizonte, dando paso al cielo nocturno cubierto de estrellas, al mismo tiempo que nuestro vejete alza su copa al cielo, anunciando que acampar a solas es lo mejor del mundo, hasta que de repente su rostro adopta una expresión triste después de acordarse de algo. Enseguida, Gen se levanta a encender la lámpara portátil que recién acaba de comprar, mientras repasa en su mente el último e inesperado reencuentro que tuvo con su ex amante gótica, la cual fue la única mujer en su vida que lo aceptó tal como es, a pesar de su personalidad antisocial. De todos modos, el tipo solitario no puede dejar de dar vueltas alrededor de la pregunta de Kana sobre si ya tiene un sueño que cumplir, ya que él precisamente admiraba mucho a su ex amante porque ella desarrollaba con mucha pasión su sueño de convertirse en una actriz famosa. Pero a diferencia de la gótica, que siempre se esforzaba mucho con tal de conseguir sus metas, por su lado, nuestro vejete no está muy convencido de que su sueño de abrir un camping sea auténticamente suyo, recordando que en realidad se trataba de algo que heredó de su padre. El asunto es que al viejito le daba mucha vergüenza hablar de su sueño del que no estaba muy convencido, lo cual lo llevó a tener un poco de envidia y respeto a Kana por su confianza a la hora de luchar por su meta de convertirse en una actriz famosa, a pesar de que ella en el camino también tuvo momentos de frustración. Por esa razón, el tipo solitario estaba muy atraído hacia esa mujer que resplandecía luchando por sus sueños, al mismo tiempo que él se sentía más miserable al compararse con la confianza que mostraba ella, lo cual poco a poco fue apagando las llamas del amor. Pero con el paso del tiempo, nuestro vejete dejó de prestarle atención a su amante cada vez que ella le hablaba de sus obras de teatro, mientras él se refugiaba en sus salidas a acampar, lo cual seguía siendo lo único sagrado en su vida, hasta que inevitablemente la distancia entre ellos dos se hizo gigantesca. Resulta que un
día, la gótica le avisó a su pareja que por fin le habían otorgado el papel protagónico en una obra de teatro, por lo que ella tímidamente le pidió que por favor vaya a verla actuar, mientras Gen se comprometía a asistir, pero sin sonar muy convencido que digamos. Más adelante, en el aeropuerto internacional de Tokio, Kana se encuentra haciendo todos los chequeos necesarios para emprender el vuelo que la lleve de nuevo a Gringolandia, pero sin dejar de pensar en la última charla con su ex, mostrándose arrepentida de haberle hecho un reclamo innecesario al viejito. Entonces, la mujer piensa en sus adentros que debía sentirse muy agradecida de contar con un amante como el tipo solitario, con quien congeniaba a la perfección, a pesar de que era medio rarito. Solo que el hecho de que él haya faltado a la obra de teatro hizo que ella se sienta muy traicionada. El asunto es que, después de su estreno como actriz protagónica, Kana estaba en la puerta del apartamento esperando a su amante, quien justo acababa de salir a acampar de nuevo. Pero en lugar de escuchar las explicaciones del viejito, ella prefirió alejarse sin ninguna intención de mantener una charla. Aunque el tipo solitario se acercó corriendo a preguntarle qué le sucedía, la gótica le pidió que por favor la deje en paz, además de comentarle su decisión de marcharse a actuar a Gringolandia, por lo que ella se terminó despidiendo entre lágrimas, afirmando que ambos sabían que algún día llegaría ese día. Así que después de comentar que no tiene ningún sentido quedarse en Japón si ni siquiera su pareja se mostraba interesado en ver sus obras de teatro, Kana sentenció que ambos nunca podrían estar juntos, si él todavía no tenía en claro cuáles eran sus sueños. De todos modos, la mujer no desaprovechó a hacer un berrinche para hacerle reclamos a Gen, porque nunca la quiso ver actuar, sumado a que él prefería marcharse a salir a acampar a solas, sin ni siquiera darle la posibilidad de acompañarlo. Por esa razón, Kana le dijo que puede seguir encerrado en su propio mundo de acampar a solas, algo que a ella siempre le había sonado muy raro, porque así nunca iba a tener contacto humano con nadie, hasta que ella se marchó corriendo, mientras se sentía arrepentida de haber pronunciado esas palabras. Y ahora, varios años después, la gótica concluye que al menos debería haberse disculpado por haber dicho esas palabras tan crueles, pero a pesar de que ya parece demasiado tarde, porque su vuelo está a punto de despegar, de manera inesperada, Gen aparece en el aeropuerto, luego de haber interrumpido su acampada. Aunque Kana sigue sin poder creerse que su ex pareja antisocial venga a despedirse, Gen aprovecha a confesarle que todavía tiene varias cosas para decirle, por lo que ambos se terminan sentando en un banco a conversar, mientras ella descubre que el viejito justo viene de salir de acampar como tanto le gusta. Pero antes de que la mujer gótica empiece a hablar, el tipo solitario le interrumpe, con tal de recordar el amargo momento en el que ambos dieron por finalizada su relación en el pasado, para revelarle que el día de su debut como actriz protagónica justo coincidió con el aniversario de la muerte de su padre. No obstante, nuestro vejete admite que en realidad utilizó la muerte de su padre como pretexto para huir del compromiso de acompañar a su pareja, lo cual lo lleva a asumir toda la culpa de lo sucedido por preferir refugiarse en su mundo personal, en vez de darle prioridad a su relación sentimental. Mientras Kana no sabe cómo reaccionar ante esa confesión, el viejito decide comentarle que siempre la ha admirado mucho por la forma en la que se esforzaba a la hora de alcanzar su meta de convertirse en una actriz famosa, provocando que la mujer quede un poco conmovida con esas palabras. Así que después de asegurarle que todavía le espera una larga carrera como actriz, el tipo solitario también aprovecha a revelar cuál es su propio sueño personal, ya que él todavía se siente en deuda con ella porque nunca se lo dijo hasta ahora. Por esa razón, nuestro vejete se levanta del asiento para admitir con mucho orgullo que su sueño es convertirse en el dueño de un camping propio al aire libre, en donde él y otras personas puedan disfrutar de la naturaleza, mientras la gótica sonríe al saber que su expareja diría algo por el estilo. Y entonces llega el momento de despedirse, ya que el avión está a punto de despegar, así que después de preguntarle si se ve menos serio por influencia de cierta chica, Kana se termina pegoteando al cuerpo del viejito con tal de sentir su típico aroma a fogata por última vez. Finalmente, la gótica le aconseja quedarse con ella, justo antes de marcharse a tomar su vuelo, mientras Gen se pregunta ¿a qué chica se está refiriendo? Justo al mismo tiempo en que Chizuku está en su apartamento mirando por la ventana cómo vuela un avión que se dirige a Gringolandia. Más adelante, la aprendiz del viejito se reúne con sus dos mejores amigas, Saya y Mizuki, para tener una barbacoa en la azotea de un edificio, como una forma de precalentar antes de salir a acampar al aire libre con la pelirroja, asumiendo el rol de la más experta
experimentada a la hora de encender el fuego. Entonces Shizuku comprueba que sus amigas compraron un tipo de carbón especial hecho con el aserrín de la madera, que justamente es el indicado para las barbacoas. Pero como el hecho de encender el fuego siempre es muy complicado en los primerizos, la pelirroja termina tomando de su bolso algo que puede ayudarlas. Mientras adopta una faceta de mujer sabia y experta, la campamentera del grupo les enseña a sus amigas cómo se debe encender el carbón con ayuda de unas pastillas de encendido, para luego encapsular el fuego dentro de el prendedor de metal que ella se acaba de comprar. Una vez que el fuego ya está listo, Saya toma una lámpara de aceite que las señoritas terminan encendiendo para darle una iluminación diferente al sitio, hasta que por fin las tres pueden disfrutar de la deliciosa comida a la barbacoa, acompañada de unos tragos de alcohol. Sin embargo, al no poder contenerse las ganas de demostrar su talento culinario, la aprendiz de Gen decide encargarse del segundo plato, tomando unas masas de pizza a la que ella le agrega algunos ingredientes vegetarianos, para luego colocarla en la barbacoa envuelta en papel aluminio. Después de que el trío de señoritas se llene los estómagos con la deliciosa comida, Saya y Mizuki comentan que ya están listas para salir a acampar al aire libre, pese a que a la única campamentera del grupo no le agrada mucho la idea de dormir dentro de una cabaña. Al momento de celebrar un brindis, la pelirroja no puede dejar de pensar en lo que diría su maestro Cascarrabias cuando descubra que ella va a acampar en una cabaña, hasta que sus amigas la devuelven a la realidad, con tal de que las tres sigan disfrutando de la comida y de unos buenos tragos. Un tiempo después, Shizuku vuelve a reunirse con su viejito favorito en un parque natural, para confesarle que irá con sus amigas a acampar a una cabaña, mientras ella se excusa asegurando que las dos inexpertas acampando no tienen ganas de soportar los insectos y alimañas que hay en el aire libre. Pero para la gran sorpresa de la campamentera novata, quien esperaba otra clase de reacción por parte del tipo solitario, le termina comentando como si nada que en realidad no tiene nada de malo dormir en una cabaña, en especial si se trata de unas principiantes. Ante esas palabras, la pelirroja le admite al viejito que lo imaginaba regoñándola como un cascarrabias, sabiendo que él tiene una visión muy particular de cómo se debe salir a acampar. Pero el tipo le explica que en realidad cada uno es el que define cómo hacerlo de la manera más conveniente. Entonces, él le da un sabio consejo cuando revela que él prefiere pulir su propia forma de hacer las cosas en vez de andar jugando y criticando lo que hacen los demás, para que su joven aprendiz reciba la valiosa lección de que lo más importante es que cada uno se divierta acampando a su manera. De todos modos, el tipo solitario comienza a pensar en sus adentros que él hasta ahora nunca ha dormido en una cabaña, desde que salía a acampar al aire libre con su viejo, lo cual lo lleva a tener eso en cuenta en caso de que cumpla su sueño de poseer un camping propio. Después de notar que la pelirroja lo está mirando fijamente, nuestro vejete vuelve a adoptar su faceta de hombre serio para aconsejarle que priorice el hecho de divertirse al acampar con sus amigas, mientras ella le promete enviarle muchas fotos, haciendo que el picarón se la imagine usando un pijama o algo más revelador. Al caer en la noche, la chef Shizuku termina sirviendo una ensalada de papas acompañada de ingredientes ahumados que su maestro viejito se dispone a probar junto a un trago de cerveza para sentenciar que el sabor está muy delicioso. De inmediato, la campamentera novata se dispone a cocinar el segundo plato, el cual se trata de unas raciones de pollos salteados con tallos de ajo, un plato frío ideal para disfrutar en la época veraniega, junto a unos tragos de bebidas alcohólicas con gas. Por si alguno de los dos todavía tiene lugar de sobra en su estómago, la pelirroja también tiene preparado un tercer plato, elaborado con las tripas del pollo bien cocinadas, que irán mezcladas con un caldo de cerdo bajo el calor de una olla caliente. Viendo que su aprendiz se trajo demasiados ingredientes en la mochila, quien aprovecha a explicarle que también debería tener en cuenta el peso de la comida a la hora de salir a acampar, sobre todo si uno viaja a bordo del transporte público o si uno no tiene unos brazos mamadotes como los del viejito. A propósito del tema, la campamentera novata comenta que cerca del parque vio un sitio donde se puede pescar, revelando que esa es la actividad favorita de su hermano Kai. Así que el tipo solitario se desayuna la noticia de que ahora tiene un cuñado. Digo, que ella tiene un hermano. Sabiendo que Kai suele ir a pescar a descampados abiertos al aire libre, nuestro vejete le comenta que hay mucha diferencia entre acampar en un parque natural y en un
parque abierto común y corriente, ya que existen algunos sitios en los que no está permitido hacer fogatas, tal como se lo dijo cuando se vieron cerca del río. Sumado a eso, hay que tener en cuenta que en los descampados abiertos puede haber gente viviendo cerca de la zona que no quiere ser molestada por unos hippies que están haciendo una fogata, debido a que existe el riesgo de que aparezca un loco y te eche de su propiedad privada a los escopetazos. Por otro lado, existe el problema de que mucha gente suele ser muy descuidada a la hora de acampar en un campo abierto, siendo esa la principal razón por la que en muchos sitios está prohibido. Así, Shizuku incorpora una nueva lección sobre la importancia de saber elegir el sitio indicado. De todos modos, nuestro Vegeta reconoce que el hecho de disfrutar de la naturaleza fuera de los parques naturales también tiene su encanto, siempre y cuando no se esté molestando a nadie y se pida permiso al dueño antes de asentar el campamento. Pero al momento de hablar sobre la posibilidad de tener la posesión de un terreno propio, Gen no puede evitar fantasear con la idea de hacer su sueño realidad, a la vez que la pelirroja se ríe de su cara de embobado, además de dejarlo choqueado de la sorpresa al preguntarle si no le gustaría tener un camping propio. Enseguida, la campamentera novata empieza a fantasear como una colegiala enamorada con la posibilidad de tener un camping junto a su querido viejito. Pero cuando ella decide preguntarle por su sueño, el tipo solitario de repente se sobresalta después de recordar las últimas palabras de Kana. Sin embargo, con tal de cambiar de tema, Gen decide preguntarle a su aprendiz a dónde le gustaría que vayan a acampar la próxima vez, mientras Izuku se muestra más que dispuesta a acompañarlo a donde sea, con tal de que ambos puedan seguir compartiendo muchas bonitas experiencias juntos, acampando a solas, pero de a dos. Un tiempo después, Ken se encuentra en medio de una nueva acampada al aire libre, repasando todo lo que todavía debe realizar antes de cumplir su sueño de abrir su propio camping, hasta que de repente el viejito recibe una foto de su aprendiz pelirroja junto a sus dos mejores amigas en la cabaña que ellas están alquilando. Mientras tanto, Shizuku, la pelicorta Mizuki y la gótica Saya empiezan a recorrer la cabaña que ofrece muchas comodidades en medio de la naturaleza, como el hecho de contar con un aire acondicionado, junto a una cocina y un baño equipados con todo lo necesario. De todos modos, la campamentera del grupo siente que nada es lo mismo si no tiene que armarse su propia tienda, ir al baño con los insectos molestando o tener que cocinar en muy poco espacio, lo cual hace que ella envíe un mensaje a su maestro afirmando que echa de menos las incomodidades de acampar al aire libre. Luego de que Mizuki aparezca huyendo de un enorme insecto, las muchachas se dirigen al río a ver que es imposible bañarse, para la gran decepción de Saya. Así que, con tal de reanimar las cosas, la chica cocinera decide que ya es momento de desplegar su nuevo hornillo portátil. Entonces, la pelirroja termina preparando unos sándwiches calientes elaborados con ingredientes picantes, con los que ella y sus amigas se llenan la tripa, para que luego las señoritas se diviertan con unos juegos de mesa y un paseo a través del bosque. Después de tomarse varias selfies junto a sus amigas, la campamentera novata le termina enviando un mensaje a Gen con algunas de las fotos, además de pedirle que él también le envíe una selfie, pero para su gran decepción, el viejo antisocial solo le termina enviando una foto de su hacha nueva. De inmediato, Mizuki y Saya le piden a su amiga que deje de coquetear con su viejo sabroso para invitarla a jugar al badminton, y luego de tomar la siesta, las chicas se divierten con unas partidas de cartas, mientras la pelirroja les enseña lo majestuoso que se ven los atardeceres en la naturaleza. Al caer la noche, Shizuku le termina sirviendo a sus amigas unas brochetas de mariscos acompañadas de unas sangrías para beber, pero a pesar de que ya comieron suficiente, la chica cocinera aprovecha a colocar su nueva olla de hierro que ella nunca puede llevar cuando acampa porque es muy pesada. Sin que nadie se lo pregunte, la única campamentera del grupo empieza a explicar las ventajas de cocinar con una olla de hierro sobre una fogata de carbón caliente al aire libre, hasta que sus amigas le terminan cansando de tanta palabrería, haciendo que ella les presente el estofado picante que será el plato principal. Una vez que la pelirroja empieza a tomar fotografías de la comida para enviárselas a su maestro, la pelicorta y la gótica aprovechan a preguntarle qué clases de conversaciones tiene con el viejo sabroso, ya que él siempre la hace sonreír tanto, lo cual le termina dando una buena idea a Mizuki.
Justo en ese momento, Ken se encuentra disfrutando de unos frutos secos junto a unos tragos de whisky, por cortesía de su pana Aikito, hasta que de golpe él recibe una videollamada de su aprendiz para presentarle a sus amigas, provocando que el hombre antisocial se ponga algo nervioso. Mientras tanto, Saya se muestra un poquito celosa al ver que su amiga pelirroja sonríe mucho más cuando habla con su viejo sabroso, pero cuando el tipo solitario les enseña su fogata, la gótica aprovecha a preguntarle qué clases de sentimientos tiene por la campamentera novata. Entonces, nuestro vejete comenta que por ahora no tiene una respuesta clara a esa pregunta, debido a su falta de experiencia relacionándose con las personas por su naturaleza solitaria. Pero él igual reconoce que todo cambió el día que conoció a una aprendiz que le hizo recordar su entusiasmo cuando salía a acampar de pequeño. Por esa razón, el hombre confirma que Chizuku es la primera excepción de su regla de acampar a solas, ya que ella es una persona única e irreemplazable en su vida, haciendo que la chica termine llorando muy conmovida gracias a las lindas palabras dichas por el viejo cascarrabias. A la hora de acostarse a dormir, la campamentera del grupo decide reanimar a su amiga gótica con un abrazo de pechos para pedirle que deje de preocuparse por haber hecho una pregunta atrevida, porque al final a ella le vino muy bien saber la respuesta. Entonces Chizuku y sus amigas se terminan acostando juntas a mirar el cielo estrellado a través del tragaluz, mientras Saya trata de excusarse, asegurando que solo hizo esa pregunta por el bien de su amiga, hasta que las tres deciden que ya es momento de mimir realizando un trío lésbico.